Alvin levantó los ojos hacia el anciano dormido y lo contempló por un momento. Querida, el flujo del tiempo en el mar interior del planeta es diferente de nuestra realidad. Sí. La bruja le soltó la mano y contuvo un poco el aliento. Alvin tomó su mano, besó sus labios y transfirió su fluido corporal para ayudarla a realizar la transición a través del intenso consumo de energía mágica. Comunicarse con alguien como Vortigern, que resistió el mar interior del planeta, resultó un desafío incluso para un gran mago. La tierra ordinaria de las hadas es manejable, sin embargo, Vortigern se aventuró cerca del área más interna del ancla del planeta dado que es una construcción divina con leyes fijas. Las reglas allí son mucho más estables que en la realidad, lo que resulta en un flujo drásticamente diferente de tiempo. A Alvin no le resultó difícil la escala de tiempo. Su expresión era algo ambigua. Levantó la mirada y miró hacia el lejano norte. Tengo un poco de miedo de aplastar la base contraria. Quizás debería ir con calma. Quizás debería hacer un pequeño movimiento. Eso parece una buena idea. Artoria, presta atención y aprende bien, este es un momento de enseñanza. Quería provocar un pequeño impacto de desastre en toda la mesa redonda. Con el poder militar absoluto a tu alcance, durante el último mes, purgaste sistemáticamente todo el reino, con innumerables rebeldes siendo atacados, ejecutados y exhibidos públicamente, con sus cabezas rodando como gotas de lluvia. Los nobles profundamente arraigados, ante tu despiadado poder, finalmente sucumbieron, temblando de miedo. No tienes la paciencia de Vortigern. A tu viejo no le importan en absoluto las vidas de los sajones. De hecho, aparte de la existencia de Britania, no le molestaba nada más, pero no escatimarás en estas buenas herramientas agrícolas. Sintiendo que ha llegado el momento, usted comienza decididamente a implementar nuevas políticas nacionales. En primer lugar, la industria que requiere reformas audaces y radicales, la agricultura. Las técnicas agrícolas de esta época son tan toscas que es espantoso. Britania tiene una tecnología agrícola abismal. La eficiencia de la tierra es increíblemente baja, los campos fértiles quedan abandonados, varias tierras fértiles están cubiertas de maleza, la gente no comprende los conceptos básicos de la agricultura y depende de la naturaleza para su sustento. Gracias a los restos de la era de los dioses, incluso con los métodos agrícolas más crudos, los cultivos aún pueden crecer, aunque eso no evita que algunos mueran de hambre. La simplicidad del cultivo ha llevado a la gente de Britania a carecer de entusiasmo por la agricultura. Simplemente esparza semillas y agua, y los cultivos crecerán en esta isla. Y esta es precisamente la razón por la cual esta tierra es codiciada por otros. ¡Qué desperdicio! Reuniendo a todos los vasallos, distribuyes variedades de cultivos cuidadosamente seleccionadas y supervisas personalmente, demostrando conocimiento sobre la siembra de primavera, las reservas de alimentos y las mejoras en las técnicas agrícolas. Puede que no sepas cómo hacer papel, pero eso no te impide romper, remover, triturar y secar fibras de corteza de árbol. Con tu cruda violencia se consigue producir papel rugoso, que es mucho más barato que la tela y más cómodo de transportar. Reúnes artistas y les instruyes para que creen folletos sobre conocimientos agrícolas. A pesar de su escasez, los distribuye uno por uno para su propagación. Cuidar las comidas del pueblo, un área que estos caballeros aristocráticos siempre han ignorado, es ahora una política nacional fundamental, y con esto como punto de referencia, se fijan los salarios y el desempeño de los funcionarios de cada condado y clase. Se abren las puertas de las ciudades, se absorbe a los refugiados celtas desplazados, se ponen en marcha las reservas de recursos de Londinium, se regulan los precios del algodón y los alimentos y se da prioridad a garantizar que todos los residentes estén bien alimentados y vestidos. En los lugares de reunión organizados por ciudades, se seleccionan algunas personas rudimentarias, apenas alfabetizadas, se les paga con alimentos y dinero, y se establecen escuelas rudimentarias para enseñarles a escribir. Si aprueban los exámenes que estableciste en la capital, Londinium, pueden obtener un puesto oficial proporcionado por el reino, asegurando el sustento de al menos una familia. Finalmente, estás parado al lado del trono, proclamando al mundo que toda la tierra ahora está nacionalizada. Se abolen todos los títulos nobiliarios del reino. Aquellos que devuelvan sus tierras pueden ser considerados para su reemplazo como funcionarios en cada condado. Resistir y enfrentar la aniquilación. En este reino analfabeto, es posible que no puedas promover documentos ideológicos para que la gente los lea, ni explicar el atraso, el feudalismo y la explotación de los nobles. Pero la gente puede entender y sentir que sus vidas están mejorando. ¿Rebelión qué es? Nadie puede resistirse a los corazones de la gente. En este mundo, la gente corriente que simplemente quiere comer bien, mantenerse caliente y dormir tranquilamente constituye la mayoría. No tienen ideales grandes y nobles, ni anhelan la riqueza y la gloria, solo quieren una vida pacífica, una familia estable, un poco de felicidad, y eso es suficiente. Incluso los piratas que cruzan el mar son en su mayoría gente corriente. Si no se vieran obligados al punto en que no pudieran sobrevivir,
¿quién abordaría ese ferry inestable y se alejaría, lamiendo sangre como amentos? ¿Nobles? Tu fuerza es más formidable que este grupo de derrochadores amontonados. Sus decretos son más amados y bienvenidos por el pueblo que los impuestos opresivos y la explotación de estos chupasangres. No temes ningún asesinato, envenenamiento o incluso difamación sobre tu reputación, porque en esta isla no hay nadie más depravado y malvado que tú. Gritando insultos al abismo, ¿les prestará atención el abismo? Solo los engullirá, hundiéndolos en él. Además, su esperanza de vida es más larga que la de estos llamados seres preciosos. Los nobles descubren amargamente que has roto la base misma en la que confiaban para sobrevivir. Como forma de vida suprema, no necesitas descansar. Si la bruja no te explota, permanecerás enérgico durante todo el día. Su visión de futuro eclipsa por completo toda la era. El juicio de la espada de selección es increíblemente fiel y correcto, mirando hacia atrás en los últimos 2000 años, para Britannia, eres un gobernante perfecto. Entonces, celebra. El supremo y malvado rey demonio nace en esta isla llamada Britannia. El tirano sin corona, Auden Pendragon. Todo el reino está envuelto en la aterradora y majestuosa sombra de tu gobierno. En este día, los nobles finalmente recuerdan el otrora hermoso reinado dominado por el vil rey Vortigern. Rey Vortigern. Date prisa y di algo. Nunca habían deseado tanto el regreso de ese vil rey. Desafortunadamente, incluso si Vortigern pudiera oírlo, solo se burlaría de su lamentable estado, le daría una palmadita en la cabeza y diría, bien hecho. La pequeña onda de resistencia es instantáneamente aplastada bajo tus pies, como pisar una hormiga. En solo un año, ha completado la transformación inicial de todo el país. El término, nobleza, ha sido completamente arrastrado al basurero histórico de su reino bajo su liderazgo. La maquinaria estatal llamada sistema centralizado opera de una manera más eficiente y sistemática, cumpliendo fielmente su voluntad suprema como rey regente. La calamidad llamada Auden Pendragon, como una inundación, barre la tierra, envolviendo la decadencia y la degeneración. Sus diversos decretos y políticas nacionales se extienden como copos de nieve hasta el extremo norte de la isla. El reino celta, que observa atentamente los diversos movimientos del pueblo sajón, se estremece como si hubiera estallado un violento terremoto. Si estás interesado en leer más de 30 capítulos, no dudes en visitar mis capítulos de Patreon. Dentro del magnífico castillo del condado de Orkney, el antiguo rey Lot ha abdicado, dando paso al exclusivo palacio del rey Arturo, Artoria. Sobre la impecable mesa redonda elaborada por las hadas. Un círculo de caballeros adornados con lujosas armaduras discuten apasionadamente varios asuntos. Estos son los nuevos caballeros de la mesa redonda reunidos por Artoria a partir de individuos talentosos y excepcionales entre los celtas. Como último destello antes del declive de la era de los dioses, los celtas actuales son casi todos guerreros capaces, cada uno de ellos capaz de valerse por sí solo, lo que dificulta que los sajones avancen en sus líneas del frente. Aunque sus números son superiores, se enfrentan a oponentes 10 veces más fuertes. Ante la información recibida del territorio enemigo, los caballeros sienten una inexplicable confusión. Este es su folleto agrícola. Nuestros caballeros de reconocimiento lo robaron de un pueblo en la frontera. Parece que a cada pueblo le ha dado un libro el llamado promotor agrícola. Si no pueden entenderlo, pueden buscar ayuda para interpretar el contenido. ¿De dónde sacan tanto lienzo? La calidad del material de este lienzo parece demasiado tosca, un desgarro suave y parece que está a punto de desgarrarse. ¿Se puede llamar arte a esto? En mi opinión, empaña la esencia de la pintura. Déjame ver, ¿detalla conocimiento sobre agricultura? ¿Arado? ¿Fertilización? ¿Momento para regar? Además, control de plagas. ¿Por qué molestarse en dibujar esto? ¿De qué sirve cultivar bien? A Britannia, nuestra tierra de abundancia, nunca le ha faltado comida. Parece que están popularizando la alfabetización. Y algo llamado, exámenes de calificación. Es desconcertante cuál es el significado de tomarse la molestia de enseñar a la gente a leer y escribir y realizar exámenes de calificación. Están perdiendo el tiempo en la agricultura. ¿Cómo van a pagar tributo a los nobles locales, proporcionar textiles y forjar armaduras? Todo el mundo sabe que esas personas incivilizadas no entienden ninguna etiqueta y no pueden cantar poemas elegantes. Oh, lo siento, el hijo del dragón blanco del otro lado parece haber abolido por completo a la aristocracia noble. Ahora todo el país solo lo escucha a él. Ja. ¿Qué dijiste? ¿Qué movimiento tan tonto? ¿Ve la herencia como nada? ¿Está tratando de restaurar la esclavitud? Perdón por mi franqueza, pero ¿cómo apoyaremos la producción de caballeros? Todos sabemos que solo las familias nobles con la gloria de la herencia pueden proporcionar un buen ambiente de combate para las generaciones futuras. La nobleza es la piedra angular de un país.
Nos enseñan a ser elegantes y serenos, nos adherimos al espíritu de caballería, nosotros, como caballeros, lideramos al pueblo porque tenemos la capacidad. La gente común no puede manejar estos asuntos complejos. En cuanto a esos supuestos funcionarios, dicen que no pueden heredar, pueden tener alguna lealtad al rey. ¿Cómo pueden cambiar las tradiciones ancestrales? ¿Esperamos que la gente común sostenga un país? Todos sabemos lo astutos que pueden ser esos plebeyos. Creo que no necesitamos atacar al hijo del dragón blanco esta noche. Estas medidas ridículas y atrasadas los harán colapsar por sí solos. Al observar a estos nuevos miembros de los caballeros de la mesa redonda discutir fervientemente, parece que el inminente colapso del reino contrario está al alcance de la mano. Agravain, el manco, se sienta en el borde de la mesa redonda, suspirando tristemente. Dotado de talentos en diversos asuntos, es prácticamente la logística de todos los caballeros de la mesa redonda, responsable de gestionar las finanzas del gobierno del rey Arturo sobre el reino celta. Entre todos los caballeros de la mesa redonda, solo él puede ver vagamente dentro de los espacios en esos mensajes fragmentados qué clase de gran terror se está revelando. Alvin Pendragón. Su voz amarga resuena. Finalmente entiendo por qué sacó la espada de selección ese día. Pensé que su fuerza era incomparable, pero no esperaba que sus habilidades de gobierno fueran aún más extraordinarias. Frente a un oponente tan aterrador. Yo, Agravain, no veo ni un rastro de esperanza de que ganemos. Este suspiro amargo y doloroso llama la atención de todos. Sin embargo, los miembros de los caballeros de la mesa redonda no pueden comprender las palabras de Agravain. En lugar de decir, no entienden. Es mejor decir que sienten resentimiento. Hola amigo, nuestro estimado rey Arturo está sentado frente a ti y estás alardeando de las habilidades de gobierno del rey del otro lado. ¿Levantar la moral de los demás mientras socava su propio prestigio? Agravain, sé que siempre has tenido problemas para dormir, pero no te pongas nervioso. Lancelot toma con desdén la llamada inteligencia y la mira. No, ¿qué tiene de aterrador esto? ¿No es solo agricultura? ¿También es necesario enseñar agricultura? ¿Y qué es esto un examen? ¿Funcionarios? Significado poco claro. ¿Cómo puede un país carecer de nobleza? El propio Lancelot es una familia noble de Francia, con un linaje increíblemente noble. Las palabras de Agravain lo hacen sentir extremadamente incómodo. De hecho, dentro de todos los caballeros de la mesa redonda, el único que realmente podía impresionar a los orgullosos caballeros del lago era el propio rey. Desde el primer vistazo a Orkney, Lancelot ya quedó asombrado por el brillo radiante de la chica de cabello dorado después de ser derrotado bajo su Excalibur, no pudo evitar admirar a esta reina excepcional. Nunca podría creer que pudiera haber alguien con un comportamiento más regio que el rey al que servía. Para ser honesto, no veo el significado de estas cosas. ¿Pueden la agricultura y la alfabetización fortalecer un país? Jeje. Lancelot dejó escapar una mueca desdeñosa y su tono se elevó repentinamente. Entonces, ¿para qué sirven los caballeros? ¿Por qué no vamos todos a cultivar? Todos no pudieron evitar asentir con la cabeza. Las palabras de Lancelot fueron en realidad los sentimientos de la mayoría de los caballeros de la mesa redonda. Los aquí reunidos son en su mayoría de noble cuna. ¿Qué tan cómodos podrían sentirse al escuchar que la nobleza al otro lado del mar ha sido abolida? Al otro lado del mar está el enemigo. ¿Cómo podemos aprobar las acciones del enemigo? No entiendes nada, Lanzarote, tú, que también eres un noble de Francia, no puedes comprender el terror que se esconde detrás de estos acontecimientos. Es un país que opera de manera completamente diferente. ¿No entiendo? Jeje Agravain, tú deberías entender más. Siempre dices entenderlo todo. Si entiendes tanto, ¿por qué te ves miserable ahora? Lancelot siempre ha encontrado desagradable a Agravain. O mejor dicho, a todos los caballeros de la mesa redonda generalmente no les gusta esta figura sombría. A menudo advierte a todos que no busquen el disfrute, que conserven energía, que se adhieran a la moderación y que eviten la extravagancia excesiva. ¿Por qué molestarse? Nos hemos convertido en caballero de la mesa redonda, ¿no podemos disfrutar un poco? Las virtudes de un caballero no incluyen la frugalidad. En cambio, los presentes han sido educados desde la infancia para luchar por el honor, por distinguirse entre los demás, por proclamar la gloria y la reputación de su propia familia. ¿A quién le gusta que le den sermones? Incluso si te cortan la mano, todavía querrás hacer el papel del sabio y señalar con el dedo. Eso es suficiente. Las palabras de Lancelot no son ninguna disculpa. Arrastrando tu rostro sombrío todos los días, Agravain, como si otros te debieran dinero. Si entiendes tanto, ¿a dónde fue tu mano? ¿La tiraste en el camino? Su expresión gradualmente reveló una sonrisa burlona.
Sé que el hijo del dragón blanco te cortó el brazo y le temes, pero solo porque tengas miedo no significa que nosotros lo tengamos. Agravain, si yo fuera un lisiado como tú, habría salido rodando del mesa redonda hace mucho tiempo. Lancelot, tú. Los 6 antiguos caballeros de la mesa redonda miran a Lancelot con disgusto. Este caballero del lago, impávido, se burla y se encuentra con sus miradas. Ahora, es el segundo más fuerte bajo el rey y domina un manejo de la espada incomparable. Estos 6 caballeros con el brazo derecho cortado combinados todavía no pueden igualar a su Arondict. Lancelot tiene la confianza y la fuerza para desafiar a los antiguos caballeros de la mesa redonda. Además del rey, los nuevos caballeros de la mesa redonda también lo consideran vagamente el líder. En este enfrentamiento también hay un tercero que permanece indiferente, un joven rubio aún más silencioso que Agravain. Kai, sentado en un rincón, observa la tensa atmósfera que tiene ante él con un sarcasmo inigualable. Nunca habla, nunca participa en ninguna batalla. Ni siquiera se reconoce como el caballero de la mesa redonda porque el título le da náuseas. La única razón por la que se sienta aquí es para estar con su hermana como familia. Lirio. Realmente vives una vida tan agotadora. Todos ustedes, guarden silencio. Palabras suaves. Sin embargo, extinguió abruptamente el espeso olor a pólvora en toda la mesa redonda. La escena instantáneamente quedó en silencio, volviéndose tan silenciosa que se podía escuchar caer un alfiler. No por nada más. Solo porque el que habla es el rey Arturo. Sentado en lo alto de la mesa redonda. Artoria baja sus profundos ojos verdes. Ella mira distraídamente la información que cae como copos de nieve sobre la mesa redonda. Ella sabe más que Agravain. Habiendo sido instruida personalmente por Alvin, finalmente entendió el profundo significado detrás de estas tareas. Fue una mayor eficiencia, el funcionamiento rugiente de la maquinaria nacional, el pueblo anhelando felicidad y seguridad, un progreso significativo en las fuerzas productivas. Aunque estaban separados por miles de kilómetros, se sentía como si estuviera justo frente a ella. Ella entendió las intenciones de Alvin, ella y él compartían una conexión espiritual. El hecho de que esta información pudiera transmitirse sin ninguna defensa ya indicaba un problema. Esa persona le enseñó de manera práctica cómo gobernar, cómo hacer que la gente viva mejor y cómo hacer que un país sea más fuerte y próspero. Necesitamos aprender. Artoria habló en voz baja. Las palabras fueron increíblemente ligeras, pero dejaron atónitos a los caballeros de la mesa redonda. Reino anglosajón, si avanzan en su forma de gobernar. La voz de la chica de cabello dorado gradualmente se volvió más firme. Debemos adaptarnos en consecuencia y hacer lo mismo. No, no puede ser. Por supuesto que no. Mi rey. Un caballero aconsejó con expresión de asombro. No tenemos objeciones al gobierno anterior, pero si quieres abolir la nobleza de este país, aunque los duques de los distintos condados te apoyan como rey y están dispuestos a seguir tu liderazgo, esto es simplemente. Tragó un trago de saliva, luchando por organizar sus palabras. En otras palabras, por su parte, son solo un grupo de bandidos sajones que se infiltraron en la Sagrada Britania hace unas décadas, sin legado ni gloria. Esos nobles, si son abolidos, quedan abolidos. De nuestro lado, aunque sufrimos daños significativos después de esa batalla, la mayoría de los caballeros en el condado de Orkney son descendientes de varias familias nobles celtas. Incluso los miembros de la mesa redonda están dispuestos a creer en ti, apoyarte. Pero. Él sonrió amargamente y no continuó. Todos miraron a Artoria. Si quieres abolir la nobleza, ¿qué somos entonces? Rey. Tristán cerró los ojos y tocó una débil melodía en su arpa, muy consciente de cuánta resistencia enfrentaría tal enfoque. Tú necesitas entender los corazones de la gente. ¿Entender los corazones de la gente? Artoria se rió. Parecía como si estuviera recordando el pasado. Sin saber si lo encontró divertido o irónico, se rió así. Una sonrisa irónica. Sus ojos gradualmente se volvieron muy tristes. Sir Tristán, hace años que me cansé de escuchar esas palabras. Ella se levantó lentamente. Con ojos tranquilos, examinó a los caballeros de la mesa redonda frente a ella. Eran altos, guapos y su armadura era espléndida. Realmente, brillante y hermoso. Queridos caballeros, ¿quién puede responder cuál fue el propósito original de nuestra fundación del Caballero de la Mesa Redonda y qué principios defendimos? Los caballeros se miraron unos a otros, considerando cuidadosamente sus palabras. Era igualdad. Sí, igualdad. La voz apasionada de Artoria resonó y su pregunta retórica golpeó los corazones de la gente. Entonces, ¿es solo igualdad entre caballeros iguales? Silencio. Miró a cada persona en la habitación. Ninguna persona se atrevió a mirarla a los ojos.
Es ridículo en sus acciones y palabras, no he visto ni siquiera una apariencia de igualdad o respeto mutuo entre ustedes. Dijo con calma. Su voz gradualmente se volvió cada vez más intensa. Ustedes no son iguales. Los caballeros no se respetan entre sí. Incluso la existencia del caballero de la mesa redonda es un símbolo de desigualdad. ¿Qué tal los caballeros? ¿Son los caballeros intrínsecamente más nobles que los plebeyos? Han pasado 300 años, y esta acción es para la ganancia inmediata y el beneficio futuro. Si conoces mis crímenes, castígame, ¿y qué? Ya he tomado una decisión. Si Alvin puede hacerlo, ¿por qué Artoria no puede hacerlo? Estallido. La punta de la espada se estrelló contra el suelo, produciendo un sonido resonante que pareció sacudir el corazón. De pie frente a los caballeros de la mesa redonda, la chica de cabello dorado sostenía la empuñadura de la Excalibur con ambas manos, lo que significa su determinación inquebrantable. Para lograr la victoria, debemos transformar completamente este país. De lo contrario, seremos arrastrados al montón de basura histórica. Si estás dispuesto a seguirme, puedes unirte a mí, si no, no te obligaré a quedarte, siéntete libre de irte. Informe a sus familias que el destino de este país cambiará a partir de hoy. Artoria se dio la vuelta y se dirigió directamente hacia la salida del salón, saliendo a la deslumbrante luz del sol de Britania. La espada de la victoria prometida vibró, flotando en el aire, siguiéndola fielmente, como si le recordara que olvidó algo. Mi rey, absolutamente no. Esto sin duda está socavando los cimientos. Un coro de disuasión y gritos llegó desde atrás, junto con el sonido de una armadura medio arrodillada en el suelo, creando un fuerte impacto. Pero no pudo detener sus pasos, deteniéndose solo por un momento. No seguir el ejemplo de los fuertes, ese es el verdadero socavamiento de los cimientos. Esta espléndida e impecable mesa redonda será derribada en un instante. Artoria caminó hacia la luz del sol. El lago de un verde profundo reflejaba el brillante y radiante sol del mediodía. Luz solar intensa. Como el brillo deslumbrante de su luz radiante, radiante y deslumbrante. Frente a la luz. Artoria, distraídamente levantó la palma de su mano. La luz del sol pasó a través de los espacios entre sus dedos. Lentamente juntó las manos, como si intentara agarrar el sol. Probaré, demostraré que puedo hacerlo tan bien como tú, Alvin, no, incluso lo haré mejor que tú. Si me vuelvo más fuerte que mi hermana, más fuerte que Morgan, y tú me miras y dices esas palabras. Entonces, ¿podrías? ¿Enamórate de mí? Esposo, nuestra hija ha nacido. La bruja se rió enérgicamente, el sudor goteaba de su frente, pero no pudo disminuir la luz alegre en sus ojos. Ven y nombra a nuestra hija, querida, no dudes esta vez. Alvin besó suavemente a la bruja, transfiriendo la herencia de la magia de las sombras a través de un linaje continuo. Nuestra adorable hija es descendiente de un dragón y un hada. Entonces Mauiasin Pendragon, ese es el nombre de la unión entre un dragón y un hada. Celebrando el gran nacimiento del híbrido dragón-hada. Alvin soltó su mano, haciendo que la gran espada Firelink flotara lentamente hacia el cielo. El profundo telón de la noche británica de repente se rasgó, revelando una brillante y deslumbrante gama de colores. Aurora. La luz y la noche, originalmente incompatibles, se entrelazaron. Simboliza el amor armonioso entre el dragón y la bruja, una cristalización que originalmente era imposible. Cuando desciendes como una estrella en este momento, toda Britania está llamando tu nombre. Con el pelo plateado y acurrucada en una cuna, la linda y frágil bebé, sostenida por la debilitada bruja, se estremeció cuando la levantaron. Bañado por la deslumbrante aurora. Melusine Pendragon. Si estás interesado en leer más de 30 capítulos, no dudes en visitar mis capítulos de Patreon. Ha nacido su hija, Mauiasin Pendragon. Al ver a la bruja amamantar felizmente a tu hija, una emoción compleja y peculiar brota de tu corazón. No se trata del robo de la futura leche materna. Pero más bien ahora tienes una hija. Amor, compasión, cariño. Como si quisiera otorgarle toda la belleza del mundo. Y una especie de trance, un sentimiento irreal. Ser padre a los 16 años suena duro, de hecho muy duro. Pero tu alma se ha acumulado hasta 40, incluso se considera un recién llegado como padre. Morgan te entrega la hija y tú la recibes gentilmente. Mirando la pequeña y animada vida envuelta en pañales, una palpitación se agita en tu corazón. Pequeño. Sin embargo, lleno de vitalidad. Tu inspiración surge repentinamente. De repente te das cuenta de una iluminación notable, tal vez capaz de traspasar las barreras de la voluntad del mundo. Después de reponer la energía mágica para la bruja, que durmió contenta, te diriges al laboratorio subterráneo donde naciste.
El aura espiritual aquí es la más abundante y se convertirá en su laboratorio experimental para implementar sus ideas en el futuro. Viajas al bosque afuera bajo el cielo nocturno y regresas con una carga completa en poco tiempo. Dejas las cosas que has almacenado en las sombras, varias setas, hongos y ramas y hojas en descomposición. Agarras la gran espada Firelink, que ahora almacena las almas de miles de humanos, el resultado de tus recientes esfuerzos por estabilizar el reino. Con el apoyo de la espada, tu enfoque y espíritu continúan concentrándose gradualmente en las profundidades sutiles. Se vislumbra la estructura celular básica de los seres vivos, las diversas bacterias y hongos invisibles. En comparación con los humanos, o cualquier animal o planta visible, el volumen de estos organismos unicelulares es minúsculo, casi insignificante. Al mismo tiempo, sus almas también son increíblemente ligeras. Por lo tanto, si se utiliza el efecto de la espada para influir y transformar estos organismos unicelulares, el consumo es casi insignificante. Bajo tu intensa concentración, empiezas a utilizar el efecto especial de la llama de tu espada para modificar la estructura interna de estos organismos unicelulares, permitiéndoles desarrollar runas que absorben éter verdadero dentro de sus cuerpos. El consumo de tu energía mágica y tu alma no es significativo, pero la carga sobre tu espíritu es sustancial. De esta manera incansable, comienzas a intentar modificar varios tipos de bacterias, hongos y organismos unicelulares, gradualmente, caes en un estado de somnolencia. Sientes que en la oscuridad, alguien te cubre suavemente con una manta, y toma su mano, el toque familiar y suave inmediatamente encuentra tus labios, tus inspiraciones se unen entre sí. Abres los ojos y ante ti está la bruja con sus brillantes ojos azules. Después de dar a luz, su figura parece haberse vuelto más voluptuosa, exudando una especie de amor maternal, además de un encanto cautivador y maduro. Con un encantador rubor en su rostro, se inclina y presiona tu rostro contra su amplio pecho, y su fino y sedoso camisón pronto se desliza hacia abajo. Esposo, es hora de que reponga energía mágica, corazón rojo. En medio de aplausos. Una noche sin sueños. Artoria promovió vigorosamente varias reformas políticas en su reino, aboliendo la nobleza, transformando varias regiones burocráticas y rompiendo títulos en un sistema burocrático, luchando por el beneficio de la gente común. Con base en las políticas que implementó, también realizó varias optimizaciones de acuerdo con las condiciones locales. Al escuchar esas noticias, te sentiste muy satisfecho. La enseñanza de hecho tuvo un efecto. El rey Arturo, empuñando la Excalibur, no pudo ser derrotado por todo el caballero de la mesa redonda. ¿Quién se atrevería a resistir su voluntad entre esos señores? Y dondequiera que fuera, la Excalibur flotaba detrás de ella, sin duda un tremendo elemento disuasivo. Bienes confiscados, territorios fusionados, los nobles y caballeros cuyas líneas familiares fueron anuladas estaban amargados, pero no se atrevieron a culpar al sagrado rey Arturo. Temían que Artoria realmente destruyera sus hogares. Entonces, los caballeros te culparon de todos los pecados a ti, el cerebro detrás de estas reformas. Maldita sea, debe ser Auden Pendragon. Te acusaron de ser un desastre, una entidad desconocida, una sombra aterradora que corrompió la mente del rey y empañó el resplandor santo. Obtuviste un nuevo título, el hijo del desastre del dragón blanco. Los ciudadanos de Saxon se rieron en silencio. ¿Es esto lo mejor que pueden hacer al maldecir? No se siente tan impactante como carnicero, tirano o completamente malvado. La maquinaria de ambos países rugió y operó, acumulando continuamente sus respectivas fortalezas. Con el paso de la primavera y el otoño, no hubo guerras entre el norte y el sur, pasaron 2 tiempos de paz. Ambos reinos estaban elevando su poder nacional, y la nobleza parecía haberse convertido en cosa de la historia. La gente de la isla vivía en paz, sus rostros adornados con sonrisas de felicidad y contentamiento. Sin embargo, en este momento, esta paz es solo un respiro temporal. Ambas partes son muy conscientes de que el verdadero momento para una batalla decisiva llegará pronto. Lily, se nos acaba el tiempo. Debemos matar su cuerpo físico antes de que se levante el ancla del planeta, o de lo contrario, cuando regrese la era de los dioses, todo estará perdido. El mago medio íncubo con ojos penetrantes flotaba al lado de la chica de cabello dorado, suspirando y persuadiendo incesantemente. La dama del lago, Vivian, ya se ha propuesto detener a Vortigern. Sin embargo, la arrogancia del dragón demoníaco es abrumadora, es la encarnación de la voluntad de Gran Bretaña y no hay nadie con un espíritu más fuerte en esta tierra. El resplandor de la brillante torre ya ha sido devorado a medias por Vortigern si se libera de las 13 ataduras y proyecta la imagen del ancla del planeta. Las consecuencias son simplemente inimaginables. Estos son hechos que cualquiera puede entender. Sin embargo, Artoria ignoró por completo las palabras del medio íncubo. Estaba parada en la alta torre del castillo, algo distraída, mirando a la gente que vivía felizmente en la ciudad bajo la luz del sol. Con sus ojos,
Podía ver claramente las sonrisas en los rostros de las personas, sus rostros nunca antes habían mostrado sonrisas tan felices. No podía soportar romper esta pacífica serenidad. Lirio. Merlín estaba casi tan ansioso como una hormiga en una sartén caliente. Aunque es una persona divertida, también es candidato para la clase Grand Castor y proteger el orden humano es su deber. Desencadenar ciertos eventos, incluso si él es la encarnación de un incubo, causará su muerte y el planeta caerá en una desesperación absoluta sin que nadie pueda escapar. Merlín, ya no creo en ninguna de tus palabras, no vale la pena creer en ti. El tono de Artoria era tranquilo. No valgo la pena creerlo, ¿qué pasa con este mundo? Sé que quieres salvar a Alvin, pero si quieres salvarlo, vivir con él, debes matar a Vortigern. El lago de color verde intenso se onduló levemente. No seas terca, Lily, estoy haciendo esto por tu propio bien. Silbido. La figura del mago fue repentinamente cortada por el borde afilado de la Excalibur, dividiéndolo en dos por la cintura, convirtiéndose en un charco de pétalos deslumbrantes. Sin valor. Artoria casualmente arrojó a un lado la Excalibur, y la espada flotó sombríamente a su lado nuevamente. Merlín, hablar contigo en tu ilusión es una pérdida de tiempo, simplemente lo encuentro divertido. Si estuviera en mi cuerpo real, me habrías matado hace mucho tiempo, no puedo soportar la Excalibur y sé cuánto me odias. La silueta de Merlín reapareció. Con expresión preocupada, el mago de las flores suspiró suavemente. Esta vez, realmente no te estoy mintiendo, no Lady Dian se ha propuesto detener a Vortigern, ahora hay una gran oportunidad. Si comienzas una guerra y atraes a Alvin al frente, podemos crear una oportunidad para ti y Vivian desviará a Morgan y tú podrás adoptar la apariencia de Morgan para colarte en Londinium. Todo lo que tienes que hacer es destruir el cuerpo físico de Vortigern y su espíritu se marchitará y morirá, la era de los dioses perderá toda esperanza. De esta manera podrás vivir en paz y felicidad con Alvin. Además, nadie sabrá que eres tú. Todo sucederá en silencio y Alvin no podrá odiarte. ¿Y cómo podría odiarte? Si realmente te odia, no te habría enseñado cómo gobernar el país paso a paso. Deberías entenderlo, ¿verdad? El cuerpo del medio incubo apareció de nuevo. Con un tono que parecía resentido pero impotente. Él siempre ha estado expresando su amor por ti. Aunque en última instancia es el hijo de Vortigern, quiere defender la voluntad de su padre, pero cuando una persona muere, ¿cómo podría no aceptarte si todo se vuelve irreversible? Si suavizará su corazón, ¿qué tipo de persona es? Tú lo sabes mejor que yo. ¿Y, realmente estás viendo a estas personas frente a tus ojos? Artoria apretó los puños. Frente a la deslumbrante luz del sol, su expresión parecía estancada y de trance. La chica de cabello dorado levantó lentamente la mano. Como si intentara tocar el sol. Este es esposo, ¿lo has logrado? Esta vez debería ser lo más cercano al éxito. Al mirar los resultados experimentales frente a él, Alvin parecía un poco aturdido. Durante los últimos 2 años había estado absorto en la investigación, descuidando el sueño y la comida. Modificaciones, fallos, cribados y optimizaciones repetidos. Finalmente vio el amanecer del éxito. ¿Qué es esto? Es una planta. La bruja miró la olla de agua verde oscuro frente a ella, incapaz de entender qué era. Esto es microalgas. ¿Qué? Un tipo de alga, quizás una de las primeras formas de vida en este planeta, que se encuentra fácilmente en el agua dulce. ¿O la bruja de repente se dio cuenta, es por eso que los lagos a veces son verdes? Sí, tiene todas las ventajas que quiero: distribución amplia, cultivo fácil, crecimiento basado en la luz y reproducción extremadamente rápida. Alvin acarició el cabello plateado de la bruja y dijo con una sonrisa. Lo más importante es comestible. La expresión de la bruja se congeló. Miró la olla de agua verde oscuro. Para alguien que probaba la comida de Alvin todos los días, bebiendo esta agua verde, preferiría pasar hambre. En tiempos de escasez, siempre que mantenga viva a la gente, cualquier alimento es bueno, sin mencionar el alto valor nutricional de este producto. Alvin suspiró. Sí, este era un alimento perfecto para superar el declive de la era de los dioses. Posibilidades prósperas. Estaba imbuido del color de la esperanza. Modifiqué la estructura de este recipiente de microalgas mientras se reproducen, también pueden absorber verdadero éter del aire. Casi no tiene alma, e incluso Gaia no puede permitir que se marchite naturalmente. Como descendientes de la era de los dioses, los celtas pueden comerlo, quizás apenas pueda ayudarlos a sobrevivir y adaptarse al medio ambiente después del declive de la era de los dioses. E incluso en las tierras más áridas, puede reproducirse y crecer libremente. ¿Todo esto por estas algas anodinas? Sorprendentemente posee tales efectos mágicos. Morgan solo entendió a medias las palabras de Alvin, pero eso no le impidió darse cuenta de lo impactante que era esta investigación.
Esto fue producto de desafiar al destino. Esposo. Eres el mejor del mundo. La bruja se abalanzó sobre el joven de cabello plateado y su pecho lleno instintivamente presionó contra su rostro. Desde que tuvo una hija, le gustaba cada vez más que la tocaran afectuosamente de esta manera. Gracias a ti, querida, fuiste tú quien salvó a Gran Bretaña. Al escuchar las palabras de su marido, la bruja ladeó la cabeza. Alvin la abrazó y sus figuras se fundieron en las sombras, apareciendo en el dormitorio en un instante. Mirando hacia abajo desde el balcón alto, se podía ver a la animada princesa corriendo por el jardín, con su cabello plateado ondeando, las delicadas puntas de sus dedos sosteniendo flores pero reacias a recogerlas, su rostro mostrando inocencia y encanto. Solo 2 años. Se había convertido en una niña exquisita. O debería decir, fue nuestra hija quien me proporcionó la inspiración. Cuando nació, era muy linda, muy pequeña, se chupaba el dedo enroscada en el pañal. Pequeño, pero lleno de vitalidad. La mirada del joven de cabello plateado parecía un poco ausente. Mientras me den 10 años, permítanme transformar gradualmente el entorno ecológico de esta isla, incluso si la era de los dioses no regresa, tengo confianza en resolver la futura hambruna de Gran Bretaña y garantizar que la mayoría de la gente sobreviva. 10 años. Al escuchar este número, Morgan de repente se sintió un poco preocupado. ¿Todavía nos quedan 10 años, esposo? Vortigern puede despertar el ancla del planeta en 2 o 3 años como máximo. En ese momento, nos enfrentaremos a una elección. No lo sé, pero al menos ahora tenemos una nueva esperanza. El brote de esperanza, que aparentemente hace que esta isla comience a florecer. Sin embargo, en este momento, llega un mensaje inesperado desde el frente. Sintiendo que el momento se acerca, Artoria lidera a su ejército en un feroz contraataque, la agudeza de la Excalibur en su mano casi barre a las tropas anglosajonas en las líneas del frente. A excepción de tú y Morgan, no hay nadie aquí para detenerla. Mirando los informes de primera línea, esta derrota solo tardará 3 meses en llegar a Londinium. Le ordenas a Morgan que proteja el cuerpo físico de Vortigern, te pones la armadura, apareces en el campo de batalla y, en un instante, la oscuridad envuelve todo el cielo. El ejército celta está desanimado, derrotado y regresa bajo su abrumadora victoria. Sin embargo, Artoria siempre te evita en el campo de batalla y entiende sus complejas emociones en el frente. La situación se estabiliza gradualmente. En el castillo de Londinium. En el trono oscuro, un repentino sonido nítido resonó. Grieta. De repente apareció una grieta en el cristal rojo sangre que cubría la mitad del cuerpo de Vortigern, reflejando la imagen de un lago. Morgan, alerta, comprendió rápidamente la situación e inmediatamente adivinó el origen del problema. ¿Vivian? Una expresión de enojo apareció en su rostro y su figura desapareció abruptamente en las sombras. Esta vez, ajustaré cuentas. En el espacio de colores caóticos. El imponente ancla del planeta, que conecta los lados interior y exterior del mundo, vio su brillo atenuado a la mitad. Un anciano robusto estaba frente a este ancla, aparentemente meditando. Con los ojos cerrados levantó la mano y la luz se acumuló continuamente en su palma, formando gradualmente el fantasma de una larga lanza. De repente, un lago silencioso se extendió desde algún lugar, inundando la parte inferior de su cuerpo. Crepitar. Innumerables cadenas pesadas se extendieron desde la superficie del lago, restringiendo abruptamente las manos y los pies de Vortigern, interrumpiendo el progreso de su devoración de luz. ¿Vivian? No puedes detenerme. El agua del lago que tanto te esforzaste en traer aquí solo puede retrasarme de 3 a 5 días como máximo. Poder detenerte por un día es suficiente. La robusta figura de Vortigern quedó completamente inmovilizada sobre la superficie del lago cubierta de cadenas, sin poder moverse en absoluto. Sin embargo, sus ojos gris ceniza permanecieron profundos y firmes como un estanque tranquilo, sin mostrar ondas. Las grietas se extendieron silenciosamente sobre las cadenas. Artoria, esta es tu mejor oportunidad. Infíltrate en Londinium, destruye el cuerpo físico de Vortigern y nadie sabrá que fuiste tú. Haciendo caso omiso del consejo del medio íncubo. La voluptuosa mujer de cabello dorado bajó ligeramente los ojos mientras miraba el espejo de cuerpo entero frente a ella. Confiando en el efecto de restauración de la vaina de Abelan, había desatado el crecimiento reprimido que había sido frenado por la Excalibur, y su cuerpo instantáneamente se volvió regordete y lleno. Su rostro no requirió ajustes. Ya fuera su figura o apariencia. En ese momento, ella casi se parecía exactamente a esa bruja. No hay necesidad de hacerse ilusiones. Sus manos acariciaron suavemente su largo y liso cabello, dejándolo caer libremente. El brillante cabello dorado se tiñó instantáneamente con un ligero color plateado azulado. Alvin. Ajustando su corona correctamente. En silencio se cubrió con el encantador y misterioso velo que siempre había pertenecido a la bruja.
Regresaste al castillo del frente en los últimos días, estabilizaste la situación en el campo de batalla y con un intenso consumo mágico, estabas listo para tomar un breve descanso. Sin embargo, inesperadamente, cuando abriste la puerta del dormitorio, Morgan ya estaba esperando adentro. Te sorprendió un poco el por qué ella no protegió Londinium y vino aquí. Pero al ver esos ojos con un brillante color azul plateado, todo se volvió claro sin palabras. ¿Es esto lo mucho que me extrañaste después de solo unos días, querida? Tú sonriendo. Luego, selló apasionadamente tus labios y te presionó directamente contra la cama. Si estás interesado en leer más de 30 capítulos, no dudes en visitar mis capítulos de Patreon. Apasionado. Esta fue la impresión inicial de Alvin. Nunca había experimentado una persecución tan intensa. Como una repentina tormenta de viento y lluvia. Ella lo empujó ferozmente sobre la cama, presionándose contra él. Labios suaves se tocaron, entrelazándose apasionadamente con un ligero temblor. Sin ternura alguna. Más bien, fue como el ataque de un ariete. Ella lanzó un asalto, con fuerza incuestionable, rompiendo por la fuerza sus propias defensas. Parecía una lucha. Temperatura. Aliento. Ardor. En el beso feroz, el líquido, tanto amargo como dulce, se intercambió lentamente a medida que el calor se transmitía, revelando un leve sabor de dulzura. Sangre. Era el dulce sabor de la sangre. Como si las emociones, reprimidas y profundamente arraigadas durante demasiado tiempo, finalmente se desataran violentamente, transformándose en mareas crecientes y revueltas. La fuerza de sus besos era tan poderosa, como si quisiera derretirse y asfixiarse por completo. Hasta el punto en que sus labios se apretaron con tanta fuerza que fueron mordidos y una leve y sangrienta dulzura flotó de ellos. Sus labios, con sabor a sangre, no daban señales de detenerse. Era como si una tierra reseca estuviera recibiendo una lluvia refrescante, bebiéndola con sed. Ella lo besó apasionadamente, intensamente, como si se olvidara de sí misma, chupándolo como si intentara consumir con avidez su sangre. Sangre. La sangre del dragón rugió. El corazón latía como un tambor. Dentro del cuerpo, parecía como si estuviera surgiendo un placer poderoso, casi celestial. Quererlo así sin más. Para profanarla. Queriéndolo así, violentamente. Intensamente. Sin piedad. Para insultarla. Atraparla. Corrompela. Poseerla. Solo pensando en esas escenas. Un sentimiento, similar a sacudir el alma, de placer supremo surgió en su interior. El deseo abrumador asaltó la mente de Alvin, los susurros acumulados se asemejaban a los gritos de los demonios. Tentación, deseo, placer, malevolencia. Todo, incluida la actitud increíblemente persistente del otro, lo incitaba sin cesar, lo empujaba, lo expulsaba, lo seducía, queriendo que se diera prisa y completamente dominarla. Esas tentaciones, esos susurros. Ese placer, esos rugidos. De cabello plateado y ojos verdes, Alvin bajó los párpados, sus ojos gris ceniza parecían inmersos en toda la compasión del mundo. Sin duda sentía pena, pero ante todas esas urgencias, hizo oídos sordos. El beso embriagador finalmente se separó. La cristalina luz de la luna brillaba intensamente en el cielo. El encanto en los ojos azules brillaba, imposible de descifrar. Se miraron el uno al otro. Alvin la miró así, observando su palma, explorando vacilantemente hacia arriba. Alvin. Las yemas de los dedos, delicadas y claras, temblaron, provocando el nudo de la prenda. Como siempre, ocúpame. Como siempre. Pero ya no somos como éramos. No hay necesidad de que la sangre del dragón susurre en el interior. No hay necesidad de recordar los deseos que surgen. Como debido al cansancio, sus nervios todavía estaban algo lentos. Entonces, al momento siguiente esa mano avanzó a tientas. Alvin ya reconoció completamente la verdad. Él la miró fijamente. Ella realmente era como su querida bruja. A pesar de que había pasado innumerables días y noches con su amada bruja, besando su rostro tiernamente innumerables veces y fundiéndose en el embriagador amor del otro innumerables veces. Casi no podía encontrar ningún defecto en ella antes que él. Ella realmente hizo todo lo posible por disfrazarse. Ya sea su apariencia o figura, incluso el aura que emana de todo su cuerpo. En esta noche oscura y sin nubes, sin luz de luna brillante ni mirada de estrellas. Frente a la mujer de cabello plateado que lo besaba, Alvin pareció recordar la primera vez que besó a la bruja, en esa tarde lejana. En ese momento. Así, en este mismo momento. Fue sorprendentemente tan similar. Hacía mucho tiempo que no la veía y ella se había vestido meticulosamente. Su exquisito encanto, ahora aún más cautivador, atraía a la gente a adorarla.
Suspiro. Los movimientos nerviosos. El ligero temblor después de que sus dedos acariciaran su propia piel. La incómoda sensación de sus lenguas entrelazadas dentro de sus delgados labios. Todo traicionó su identidad. Como el abrazo de una bruja, se sentía como una cálida primavera en las montañas heladas. Si bien parecía frío en la superficie, cuando estaba envuelto por ella, uno podía sentir la calidez y las intensas emociones transmitidas desde su corazón palpitante. Entonces, la mujer frente a él era como esa corriente murmurante. Fluyendo a través del valle claro y puro, era claro, tembloroso y tierno. Alvin, Poseem. Frente a la mujer de cabello plateado frente a él, con una mirada casi ahogada y brillante. El rostro de Alvin reveló una compleja sonrisa irónica. Estaba a punto de inclinarse para darle un beso. Entonces, levantó la palma de la mano y colocó ligeramente el dedo índice sobre sus labios. Este movimiento extremadamente sutil la paralizó por completo. Mucho tiempo sin verlo. Él dijo: Artoria. Su voz sonaba tan etérea como siempre, con un ligero eco. Tan suave como el viento, rozando su rostro, disipando la oscuridad de la noche. Tan delicada como si tuviera miedo de molestarla. La voz se apagó. La resonancia persistió. Su mano que tocó ligeramente sus labios con un dedo no tenía ninguna fuerza notable. Sin embargo, el cuerpo de Artoria temblaba incontrolablemente. ¿Por qué, Alvin? ¿Cómo cuestionar? ¿Cómo interrogar? Al igual que las fibras de su corazón y su cuerpo, su voz también temblaba. El lago verde brillante vibró violentamente. Las ondas en capas y crecientes hicieron que la mirada de Alvin pareciera un poco trance. Incluso ellos lloraron de una manera similar. ¡Qué lamentable! Una mancha de agua le atravesó el pecho, transmitiendo calidez. Alvin le tomó la mano y respiró hondo. Reprimió el creciente impulso dentro de sí mismo, alejando suavemente esos 5 hermosos dedos y colocándolos sobre la cama. Alvin suavemente, como si acunara un tesoro precioso y fácilmente rompible, apoyó sus hombros empujándola hacia atrás y ayudándola a sentarse lentamente. Su expresión estaba aturdida y congelada. Como si sus lágrimas estuvieran congeladas en sus ojos. Alvin, que se sentó erguido, se ató el cuello del pecho, con los ojos gris hierro ligeramente bajos, mirándola. Lo siento, Artoria. Lo siento. Como la ruptura de una cortina de perlas. El agua clara floreció en el suelo. Solo unas pocas palabras, pero de repente parecieron provocarla. Yo no necesito tus disculpas. Con lágrimas en los ojos. Ella, como una leona enojada, agarró al hombre de cabello plateado por el cuello. Tan poderosamente. Ella presionó su rostro contra el de ella y lo besó ferozmente. Ella mordió y chupó sus labios, como una leona desgarrando brutalmente a su presa. La sangre fluyó de él. Mezclado con sus lágrimas. Formando un sabor agridulce, salado y a pescado llamado posesividad. Sin embargo, no importaba lo que ella exigiera, ya fuera apasionada o dolorosamente estimulante. No importa cómo lo abrazó, abrazándolo con fuerza alrededor del cuello o tratando de aplastarlo contra su cuerpo. No hubo respuesta. Incluso se perdió la cooperación o resistencia más básica. Artoria miró al hombre de cabello plateado frente a ella. Él la miró en silencio y con lástima. Como un imán desmagnetizado. Cualquier atracción hacia ella había perdido por completo su respuesta. Hacer esto no tiene sentido. Esa mirada triste parecía transmitir esas palabras. Suspiro. Hay significado. Sosteniendo su rostro. Ella murmuró distraídamente. En sus labios, ella dejó huellas de su propio mordisco. Ahora, frente a mí estás, quiero decir Alvin. Como siempre, como si sintiera todos sus pensamientos. La persona frente a ella levantó la mano y su dedo índice tocó suavemente sus labios. No te amo, Artoria. Silencio. La noche profunda no pudo cubrir este silencio sepulcral. Todo el mordisco, la locura y la liberación, todo se escurrió, dejando solo amargura. ¿Por qué? Artoria bajó la mirada, temblando continuamente. El sedoso cabello plateado, ligeramente ondeante, cubría su rostro ensombrecido. Su voz, vacilante y ronca. ¿Por qué incluso cuando soy así, Alvin? Me reconociste, pero ¿de qué sirve puedes fingir que no me reconoces? Yo incluso la reemplacé mi hermana solo queriendo brevemente poseerte por un momento. Sí es cierto. Ella murmuró aturdida. Como si encontrara algo de vitalidad, de repente se agarró a esa pajita que le salvó la vida. Las lágrimas brotaron de sus ojos y levantó la cabeza, temblando. Trátame como a ella, está bien. Si solo finge que no te diste cuenta, Alvin, solo sonríeme como lo haces con mi hermana.
Ella forzó una sonrisa. Por favor, Alvin. En sus pupilas, poco a poco surgió un resplandor desgarrador. Solo por esta noche, solo por ahora. Eso sería suficiente para mí. Verla sonreír aturdida, triste, casi suplicante, frente a él. Alvin bajó los párpados. Me niego, Artoria. La luz de sus ojos se congeló. Como si esas palabras hubieran salido de su garganta. ¿Por qué? Porque susurró el joven de cabello plateado, mi corazón ya le pertenece a Morgan. Morgan. Artoria repitió el nombre aturdida. Esa mano se apretó lentamente. Ese corazón colapsó gradualmente. Destrozado en el suelo, arrastrado por el viento. Amor, separación, odio, resentimiento. No obtener lo que se busca. Buscar y no obtener es el dolor más grande del mundo. Como si cuestionara el alma. Morgan. Ella pronunció, la liberación final y desesperada. Morgan. 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 Todo es Morgan. Incluso si amas a mi hermana, ¿y qué, Alvin? ¿La amas? ¿Por qué no puedes amarme a mí también? Ella rugió. Como si se interrogara en medio de una tormenta furiosa. Me convertiste en una persona, me derribaste. Me diste tranquilidad, pero también me la quitaste por completo. Dijiste que querías salvarme. Inestablemente. Sus palabras oscilaron. Finalmente, como una fogata ardiendo, atenuándose gradualmente. ¿Qué salvaste realmente? Alvin se limitó a mirarla. La vi arder, la vi extinguirse. Culpa. Esta es la culpa de Auden Pendragon. Sí, él es verdaderamente una persona llena de maldad. Quizás, en primer lugar, nunca debería haber entrado en ese campo de trigo. Esta fue la despedida más cruel que pudo imaginar. Para salvarte, ¿qué tiene que ver contigo? Mientras las palabras caían. Solo quedó el silencio. Ella no dijo una palabra. Sin embargo, a través de sus ojos, Alvin vio lágrimas. Sin embargo, ella no dijo una palabra. El joven de cabello plateado se dio vuelta y se fue. Artoria extendió la mano, tratando de agarrarlo mientras se alejaba. Pero solo captó una sombra fina y fría. No. Ni siquiera podía levantar la mano, era solo su imaginación. El amor es posesividad. Morgan ya ha ocupado mi corazón, y yo también he ocupado el de ella, lo siento, no hay lugar para ti allí, siempre te he considerado una amiga, Artoria. Sí, fue mi arrogancia intentar salvarte, pero no pude aceptar tus sentimientos, sin duda, es mi acto despreciable y pecaminoso, y no sé cómo redimirlo. De pie al borde de las sombras del dormitorio, esa persona se volvió. Considérame como si nunca hubiera aparecido. Los brillantes ojos azules gradualmente se tornaron de un verde intenso. La figura regordeta se retractó, convirtiéndose nuevamente en la niña que alguna vez fue joven. El color plateado se desvaneció gradualmente de las puntas de su cabello, volviendo al oro brillante y radiante. Alvin. Ella levantó la cabeza. El rostro delicado, intacto por el polvo. El suave cabello dorado se balanceó levemente, como si todavía se balanceara en ese radiante campo de trigo. Como siempre. Artoria sonrió. ¿De verdad no me dejas ningún lugar? ¿No puedes aceptar mi amor por culpa de Morgan? Pero sí, mi hermana está de acuerdo. Ya tenemos una hija. Su última sonrisa se congeló en su rostro. Adiós, Artoria. La figura de Artoria colapsó. Ella todavía estaba allí. Pero colapsó. No supo cómo salió de esa habitación. Todo el castillo se había derrumbado por completo, las ruinas ardían en las imponentes llamas. Detrás de ella, dejó un rastro como un huracán arrasador, el suelo destrozado y aniquilado por el aura violenta de la espada, extendiéndose por kilómetros, y nadie se atrevió a acercarse. De pie bajo este cielo nocturno oscuro y sin estrellas. Levantó la mirada vagamente, aparentemente sintiendo algo. El profundo cielo nocturno se llenó de nubes gris ceniza. Aquellas nubes retorcidas, en espiral y con extrañas formas de vórtices, parecían un ojo hueco que la observaba en silencio. Hasta el cielo está observando mi chiste. Auge. Una brillante luz de espada se disparó directamente hacia el cielo, barriendo la capa de nubes del vórtice. Sin embargo, esas extrañas sombras de nubes en espiral no se dispersaron, sino que lentamente se reunieron nuevamente en un ojo parecido a un vórtice. Mirándola en silencio, en silencio. Inexplicablemente. Jejej jajajaja. Como si escuchara la voz en su corazón, la despeinada chica de cabello dorado estalló en carcajadas, una risa salvaje y ronca. Entiendo, lo entiendo completamente. Me estabas insinuando. El amor es posesividad. Y yo egoístamente te amo. Entonces, quiero poseerte.
Si no me amas, ¿qué importa? Mientras sea el único a quien puedas amar, puedes amarme, ¿verdad? Para salvarte, ¿qué tiene que ver contigo? Sí, incluso si me odias, no te agrado, te distancias de mí, todavía quiero dejarte vivir. Quiero llevarte de regreso. Como si de repente recordara algo. Sus murmullos de repente, vacilantes, se detuvieron por un momento. Hija. Artoria miró fijamente, levantó la mano y se limpió la espesa sustancia roja de sus labios. Era la sangre de Alvin. Alvin. Ella se rió radiante y felizmente. También tendremos una hija. Si estás interesado en leer más de 30 capítulos, no dudes en visitar mis capítulos de Patreon. Con emociones increíblemente complejas, ¿regresaste a Londinium? Antes de eso, ya habías evacuado al ejército cerca del castillo frontal. Sabías muy bien la desesperación en la que caería Artoria, pero no podías aceptar su amor sin importar que al menos, no como Alvin. Porque todos excepto tú la aman. Decir esas palabras sonó excepcionalmente irónico, pero a ella no le faltaba ese tipo de amor. Sin embargo, eres el único que ama a la bruja. Excepto tú, nadie la ama. El corazón de Auden Pendragon fue entregado durante mucho tiempo a Morgan Le Fay, un voto hecho bajo la noche sin que nadie lo viera, un juramento inquebrantable hasta la muerte. Regresaste al salón del castillo, después de haber recibido el mensaje de Morgan para ayudar a Vortigern debido al violento flujo de tiempo cerca del dominio Anchor of the Planet. Podrían pasarle meses antes de que regrese a la realidad. De repente, te diste cuenta de que esto era una estratagema para atraer al tigre montaña abajo. ¿Entendiste por qué Artoria eligió hacerse pasar por Morgan? Porque solo así podría infiltrarse en el castillo. Ahora, Londinium estaba lleno de sombras, observadores ocultos y trampas por todas partes excepto por la falta de cañones del castillo. La defensa se había convertido durante mucho tiempo en una fortaleza inquebrantable bajo su dirección. Incluso si el ciego Merlín se colara, sería detectado inmediatamente, y con su magia sin ataque, no podría dañar la forma física de Vortigern. Su magia no tenía capacidades ofensivas. Si los caballeros de la mesa redonda atacaran, podrías retroceder instantáneamente y hacer que se arrepientan de su decisión. Disfrazándose de Morgan, Artoria era la candidata perfecta para el asesinato y nadie la detendría. Irónicamente, ella no eligió matar a Vortigern, sino que vino a verte. Echaste un vistazo a tu hija, que ya estaba profundamente dormida en el dormitorio. Su boca tenía una sonrisa que parecía derretir corazones, chupándose los dedos y murmurando el nombre de sus amados padres. Para Melusine, no tenías la intención de confinar a tu hija. Sin embargo, la situación actual fuera de la isla no era la adecuada para que ella saliera sola. Entonces, al igual que en el pasado, ella creció dentro del castillo Morgan y tú erais todo su mundo. En silencio, la cubriste con una manta. Bajo el salón oscuro, bajo la noche, te encontrabas en silencio junto al trono de Vortigern. Tu sombra, misteriosa y sin luz, pareció disolverse en las sombras. De ahora en adelante, estarías destinado en Londinium, protegiendo la carne de tu padre Vortigern, y nunca te irías ni por un momento, hasta que Morgan regresara. Tu actuación en el campo de batalla había aterrorizado al ejército celta y los había hecho cada vez más atentos a ti. Todo el sistema de inteligencia comenzó a recopilar diversa información sobre usted. Entonces, aparte del reino, tus diversas hazañas como hijo adoptivo de Vortigern se extendieron gradualmente al reino opuesto. Esos nobles arrogantes te odiaban hasta los huesos. Tu nombre se volvió cada vez más cruel y aterrador en esta isla, un nombre que eclipsó por completo al dragón blanco Vortigern. Ya sea que el destino esté jugando algo gracioso o no. Combinado con tu aparición en el campo de batalla, envuelto en llamas mientras empuñabas la gran espada Firelink, gradualmente comenzaron a llamarte el Rey Asqua, es decir, un rey que quema toda la madera, enemigo. Encuentras diversión en tu nuevo título, ya que recuerda el apodo que los fanáticos le dan al jefe final en los juegos. La encarnación de los reyes, Soul of Sender, es precisamente el jefe final de la historia principal de Dark Souls 3, lo que tal vez implica sutilmente que eres el villano definitivo en este proceso de declive de la era de los dioses. Amber King, Auden Pendragon, ya eres un enemigo del mundo. Nadie en este mundo te entiende, excepto el dragón blanco y la bruja. Al desafiar a Gaia, sin duda os convertís en los villanos que resisten al destino su salvador. Tus talentos, Beautiful Youth y Tarandora, han sufrido una transformación. Hermosa juventud y aura de tirano, salvador de villanos. Salvador de villanos, ex. Hundiéndote en el abismo, mirando al cielo, eres el salvador de los villanos. Si sois malvados, ¿por qué habláis de redención? Si buscar una vida pacífica también es una especie de maldad, entonces el mal es tu justicia.
Tu carácter, voluntad y determinación hacen que los villanos se dobleguen ante ti. Las personas que te conocen por primera vez se sienten naturalmente atraídas por tu carismática personalidad. Para los personajes con atributos caóticos o malvados, obtienes una bonificación de favorabilidad significativamente alta. Mientras dabas órdenes de reducir el ejército y prepararte para la formación de batalla, cuidaste de tu linda hija en casa. Guardaste silenciosamente Londinium como la última línea de defensa de Vortigern. Ya te habías preparado para el feroz ataque de Artoria, pero inesperadamente, habían pasado 2 meses sin ningún movimiento por su parte. En el espléndido e impecable palacio del castillo, frente al altar bajo la luz del sol. El mago de la corte convocado, reunido con dedicación detrás de la chica de cabello dorado. Los magos trabajaron incansablemente y el proceso resultó ser mucho más fácil de lo esperado. La mirada de la chica de cabello dorado estaba fija en el estanque de agua frente a ella. En la solución transparente, de color verde intenso, parecida al jade, se remojaba un pequeño embrión que pulsaba continuamente. Era el niño nacido de la combinación de su línea de sangre y la de su amante. De hecho, el linaje entre dragones es tan armonioso que es el destino, Alvin, mi amante. Los labios de Artoria se curvaron lentamente, una especie de sonrisa enfermiza y retorcida apareció en su rostro. Nuestra hija ha nacido. Lirio. Se había perdido la mejor oportunidad de matar a Vortigern. El medio íncubo de perder la vista, una sonrisa amarga en el rostro. El corazón del íncubo le impedía comprender las emociones humanas. ¿Por qué? ¿Por qué Lily tomó esa decisión? Su plan no tenía fallas lógicas. Claramente quería a Alvin, así que no debería haber intentado matar a Vortigern. Esto ya no era divertido y ya no podía encontrar alegría en ello. La retorcida historia se estaba desarrollando ante él y perdió la previsión. Ceguera. Junto con la muerte inminente que vendría pronto. Un pánico, nunca antes sentido, envolvió la mente del medio íncubo. Mantente alejado de mí. El semi-íncubo gritó, pero ni siquiera se intercambió una mirada. Solo una voz indiferente y helada vino desde la espalda de la chica de cabello dorado. No quiero ver ni siquiera tu ilusión. No aparezcas frente a mí de ahora en adelante, o te cortaré cada vez que te vea. El medio íncubo tropezó por las calles del condado de Orkney, bañadas por la luz del sol, y la gente estaba llena de voces alegres. El rey Arturo, santificado al derretir a todos los nobles, emitió decretos benévolos para el pueblo y todo prosperó. Este país nunca había sido tan vibrante. Escuchar las risas de la gente. La expresión del rostro del medio íncubo era algo aturdida. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? La emoción de la alegría fue olida y saboreada por el corazón del semi-íncubo. Pero Merlín solo pudo saborear la amargura. Irónico. Las risas de la gente parecían burlarse de él. ¿Por qué? ¿Por qué resultó así? Todos los planes se desviaron del rumbo establecido por el destino. Toda la previsión, en este momento, se volvió borrosa. Al tocar su propio ojo gris, el rostro de Merlín reveló un resentimiento incontrolable. Si eso es. Todo es culpa de ese tipo. Es ese tipo que no debería haber aparecido en esta era. Lo has destruido todo. Quieres empujar completamente a nuestro mundo al infierno. Alvin Pendragón. Merlín lo quiere muerto de la manera más miserable y dolorosa. Sin embargo, él no puede hacer tal cosa por mí mismo. Una sensación de impotencia. Un sentimiento de pérdida. Como sumergido en mercurio, una pesada sensación de hundimiento. Alvin, te quiero muerto. El cuerpo del semi-íncubo tembló levemente, cubriéndose el rostro, emitiendo un sonido que parecía un aullido o un sollozo. Ya no se podía mantener ni siquiera la invisibilidad más básica. La gente en la calle lo miraba así. Miraron a este mago que de repente sollozó bajo la luz del sol. Mamá, mira, ese es el gran sabio Merlín. Correcto, jeje, soy el gran sabio, el mago de las flores, Merlín. Jejeje. Merlín giró lentamente la cabeza, llorando y riéndose de él. Los ojos, chorreando sangre púrpura, parecían aterradores. Aléjate del gran sabio. Un niño fue apartado por su madre. La multitud en la calle se dispersó rápidamente. El sabio excéntrico, cualquiera podría darse cuenta de que no estaba en el estado mental correcto. La gente común no se atrevería a provocar a un mago. Al escuchar las discusiones a su alrededor, los susurros se desvanecen gradualmente, las voces ruidosas y bulliciosas. Todos se estaban burlando de él. Jejejejeje. Emitiendo sonidos extraños, ya sea sollozo o alegría. Al balancear sus pasos, parecía como si hubiera perdido el alma. Todos ustedes se están riendo de mí, todos se están riendo de mí, puedo saborearlo, todo es culpa de ese tipo. Bajo el cielo despejado. Bajo la brillante y hermosa luz del sol.
Merlín, aparentemente sintiendo algo, levantó la cabeza, las pupilas grises y sin vida mirando el sol que colgaba en lo alto del cielo. Una nube oscura pasó flotando. La brillante luz del sol se proyectaba a través de las grietas de la nube, dividiendo la luz dorada como una fría pupila vertical. Inexplicablemente. Una vez más, escuchó la voz desde lo más profundo de su corazón. En la expresión aparentemente distraída de Merlín, apareció gradualmente una leve sonrisa. Viene así. Alvin, lo que has hecho ha formado completamente una singularidad en esta era. El mundo hará todo lo posible para matarte y el juicio final está por llegar. Merlín recibió este mensaje. Como si vislumbrara el amanecer de la esperanza. Se rió ronca y locamente. En respuesta a la existencia de Bestia, definitivamente convocarán a esas personas aquí. Alvin, te has caído y te has convertido en una bestia. En la serena superficie del lago, las ondas continuaban ondulándose. Un anciano corpulento estaba encadenado en el lago, incapaz de moverse. Sin embargo, su mirada permaneció tan profunda como los océanos, sin fluctuaciones. Las grietas se estaban extendiendo en esas cadenas continuamente. De pie frente al anciano había un elegante y sagrado hada de cabello plateado, que exudaba una belleza exquisita que recordaba a la bruja. La frente de Vivian estaba sudando un poco incluso cuando la gran madre del mar interior del planeta Gran Bretaña nació en Abelan. Tratar de contener al dragón blanco, Vortigern, no fue una tarea fácil. El testamento de Vortigern fue la encarnación de Britannia. Oponerse a él era oponerse a toda la isla. Aunque había abandonado su cuerpo físico, su espíritu seguía siendo increíblemente resistente. Fue la determinación inquebrantable que poseía el dragón la que devoró la luz. Incluso con la llegada de este lago. Vivian era muy consciente de que solo podía retrasarlo unos días más como máximo, lo que, en realidad, significaba unos años más. Solo podía esperar que el cuerpo físico de Vortigern fuera destruido primero. Además, si se consumiera el resplandor del ancla del planeta, se proyectaría la lanza sagrada, se levantaría el ancla y el regreso de la era de los dioses sería algo que el mundo no podría tolerar. Por lo tanto, el mundo activaría por completo el mecanismo para el exterminio de Vortigern. Según nuestra generación todavía tienes que llamarme tío, Vivian fue extremadamente reacio a conocerte. ¿Por qué tenemos que pasar por este encuentro innecesario? La expresión de Vortigern permaneció tranquila como si suspirara de emoción. Sabía que Vivian solo estaba ganando tiempo. Ya que eres reacio, ¿por qué llegar a este punto, Vortigern? La muñeca de Vivian tembló levemente, soportando la inmensa presión de Vortigern. Como dragón blanco, es fácil para ti vivir, siempre y cuando renuncies al regreso de la era de los dioses, el mar interior del planeta ya no te rechazará. ¿Vivir? Quizás. Vortigern sonrió y dijo. Desafortunadamente, mi espalda está demasiado recta y no puedo agacharme. A pesar de que todo su cuerpo estaba atado con cadenas, soportando la tremenda presión del lago. Las palabras que pronunció. Dejó a Vivian amargamente sin palabras. Sí, siempre hay personas en este mundo que no están dispuestas a vivir una vida mediocre. Aunque Vivian tiene la responsabilidad de proteger el mar interior del planeta, la determinación de Vortigern de oponerse al mundo también la conmovió. ¿No puedo agacharme? La expresión del hada pareció algo distraída por un momento. De repente. Salpicar. Una daga oscura atravesó la espalda de Vivian, haciéndola vomitar violentamente un charco de sangre luminosa. Gu. Morgan. El rostro de Vivian se llenó de asombro, ni siquiera había sentido el acercamiento de Morgan. La fuerza de Morgan era algo de lo que ella era más consciente. Además, al ser opuestos, poseían inherentemente una capacidad de detección mutua. ¿Cómo podría pasar esto desapercibido? A menos que la fuerza de Morgan hubiera superado la suya durante mucho tiempo. Vivian, ¿crees que pierdo tanto tiempo hablando contigo sin ningún motivo? El lago se agitó cuando los grilletes que unían todo el cuerpo de Vortigern comenzaron a desmoronarse gradualmente. Estoy esperando a Morgan. Grieta. De repente, ejerciendo fuerza, rompió la última cadena de su cuerpo. Adiós, jaula. Vortigern levantó la mirada y miró el ancla del planeta que brillaba tenuemente frente a él una vez más, extendió las manos. Al acumular resplandor, el fantasma de una lanza sagrada se volvió más definido. Los últimos 2 días. La oscura figura de la bruja emergió lentamente detrás de Vivian. Aprovechando la oportunidad, le dio una puñalada mortal por la espalda. Esto es para pagarte el último favor, Vivian. Me infundiste toda tu malicia, y ya no me importa. Tú disfrutas de la fama mientras yo soporto el odio, y yo soy indiferente. Y aún así, casi matas a mi Alvin. La llama eterna, incrustada en ella durante 3 años, había sido desarrollada día y noche por la forma de vida suprema. Durante otros 3 años su energía mágica se había vuelto mucho más fuerte que antes.
El hada de cabello plateado sonrió amargamente mientras tosía sangre en su relación como seres de luz y oscuridad, eran los oponentes más formidables de cada uno. Morganesa no era mi intención, fueron las hadas. ¿Y qué? ¿Qué has hecho durante estos años? La expresión de la bruja era indiferente y fría, sus ojos de un azul profundo parecían estar llenos de escalofríos. Te sientas junto a tu lago de hadas, disfrutando de los elogios y la admiración de la gente. Escúchate, la Dama del Lago, qué hermoso nombre. Tus leyendas y poemas se extienden por esta isla, y la gente explora con entusiasmo diversos misterios para presenciar tu belleza. La bruja se rió. ¿Y qué hay de mí? Sus palabras parpadearon como llamas. Estoy confinado en un castillo oscuro, cantando mi amor a las sombras. Nadie, ni siquiera mi padre, me da la bienvenida. La gente me evita, llamándome una calamidad, un enigma y un monstruo. ¿Qué tienes hecho? ¿Qué has hecho? Ante estas preguntas, la propia bruja sacudió la cabeza estupefacta y se rió entre dientes. No has hecho nada. Lo lamento. Vivian sonrió amargamente, incapaz de encontrar palabras. Porque, efectivamente, ella no había hecho nada. Ella aceptó toda la buena voluntad de todos sin culpa. Ella brilló intensamente, acogida y amada por la gente. Las hadas eran quienes separaban el bien del mal. ¿Qué tenía eso que ver con ella? Una disculpa no era suficiente entonces, ¿cómo podría enmendarse ahora? Morgan, ¿podemos? Vivian luchó por levantar la mano, como si intentara consolar a la versión oscura de sí misma. Reuníos como uno solo, puedes convertirte en la Gran Madre Eterna, y yo te devolveré todo mi poder. Esta es mi redención. Su muñeca temblorosa. Pero ella fue ignorada sin vacilar. No necesito eso, Vivian. Yo, con mi sombra oscura, no necesito tu luz deslumbrante. La bruja pronunció cada palabra deliberadamente. Porque ya tengo luz. Vivian quedó atónita. Ella fue rechazada. A pesar de ser dos caras de la misma moneda, Morgan podría convertirse inmediatamente en la Gran Madre al tragársela de esta manera. La personalidad de Morgan podría verse influenciada por la benevolencia de Vivian, y Morgan podría disuadir a Vortigern. Pero Morgan se negó. Porque ella ya tenía luz propia. ¿Es eso así? Vivian sonrió con amargura y alzó la mirada. Ella era el hada del lago, la gran madre del mar interior del planeta. Mientras Abelan no fuera completamente destruida, no la matarían de verdad. Pero ahora. Lo siento, Morgan. De hecho, sabía que vendrías. Esto también es para proteger el mundo. Perdóname. Aturdido. La luz pareció volverse más intensa. En las expresiones ligeramente atónitas de Morgan y Vortigern. El resplandor en el cuerpo de Vivian instantáneamente se hizo más fuerte, cubriendo completamente todo su cuerpo. La bruja se quedó mirando fijamente, observando cómo la figura de Vivian colapsaba, convirtiéndose en innumerables hilos de luz que se enroscaban a su alrededor. Vivian se sacrificó, extinguiendo su conciencia. Con la doble atracción de la luz y la oscuridad, comenzó a fusionarse con fuerza con Morgan. Incluso si quisiera retrasar a Morgan aquí, solo sería mediodía como máximo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Morgan estaba un poco aturdida. Después de la fusión, pudo ayudar inmediatamente a Vortigern a devorar el resplandor del ancla del planeta. Vagamente se dio cuenta de las intenciones de Vivian. Una expresión de terror apareció en su rostro. Alvin. Sosteniendo la mano de Melusine, el joven de cabello plateado paseaba tranquilamente con ella por el jardín bajo el anochecer. Un suave cabello plateado caía en cascada detrás de su cabeza y un par de pequeños cuernos de dragón adornaban su frente. El rostro de la niña fue meticulosamente elaborado. Sus ojos azules heredaron la belleza de su madre, brillando como estrellas y serenos como un lago. Papá, ¿cuándo volverá mamá? El joven de cabello plateado sonrió, enseñándole a su hija a reconocer los nombres de las flores. La belleza de este jardín, apilados juntos, no se podía comparar ni siquiera con una fracción de la ternura de Melusine. Ella volverá pronto. En un momento de trance, como si sintiera algo, Alvin levantó la cabeza y miró hacia el cielo nocturno sin nubes. ¿Cariño mío? El sol abrasador colgaba alto y todo floreció. En el cielo despejado y sin nubes, de repente resonó un sonido lúgubre. ¡Guau! Otra vez desde la gran altura. Marsh. Agárrate de mi cintura, senpai. Auge. Las figuras de dos personas empuñando grandes escudos se estrellaron contra el suelo como meteoritos, levantando nubes de polvo que se extendieron por el denso bosque. Uf, aterricé sano y salvo. La chica pelirroja se frotó la cabeza, levantando lentamente la mirada, solo para ver el rostro sonrojado de su kawaii de pelo púrpura a quien había presionado debajo de ella. Senpai, estábamos abrazándonos fuertemente hace un momento. Ser observada así por su kawaii. TCH, un poco vergonzoso. Sí, lo siento.
Ritsuka Fujimaru se levantó inmediatamente y miró el entorno del bosque por un momento, sintió que faltaba algo. Espera, ¿dónde está Fo? Teoas, tos. Se aclaró la garganta con un par de toses. Una voz suave y refrescante de un hombre sonó frente a los dos. Bienvenidos a Britania, amigos míos, soy el mago de las flores. Auge. La pequeña bestia con pelaje níveo salió disparada en espiral, golpeando brutalmente con sus garras la cara del mago de las flores. Muere, Merlín. Ah. El medio íncubo cayó al suelo. Ritsuka y Mash miraron la escena donde una persona y una criatura estaban enredadas en el suelo, sus expresiones parecían ligeramente desconcertadas. Fo. Oh, así es como es Merlín-san. Fo era un familiar que alguna vez mantuviste. No, en una sola línea de tiempo, dos cuerpos no pueden existir simultáneamente, por lo que los gráficos santos de los dos Fo se han fusionado. Ritsuka murmuró esta información, mirando al mago de las flores frente a ella. Por cierto, tus ojos. El mago de las flores frente a ella tenía un rostro magnífico lleno de encanto, sin embargo, mantuvo los ojos cerrados y dos tenues manchas de sangre de color púrpura se filtraron de las cuencas de sus ojos. Estaba ciego, el legendario sabio Merlín era ciego. Bueno, es una larga historia, Ritsuka-chan. Merlín sonrió como una brisa primaveral. El aterrador enemigo al que estás a punto de enfrentarte, una vez intenté detenerlo, y luego terminó así. Al escuchar esto, Tezuka y Mash no pudieron evitar sorprenderse. Un tipo despreciable. No, es porque estaba demasiado débil. El mago de las flores suspiró, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Entonces, no debe ser descuidado, cualquier negligencia es imposible contra esa persona. Entendido. Gracias por tu consejo. Se encendió una fogata en el bosque para asar animales salvajes. La pelirroja contempló la información sobre esta singularidad, su expresión muy seria. Un campo delimitado se desarrolló ante sus ojos, y la voz solemne de un hombre con una sola cola de caballo y un abrigo grande resonó en consecuencia. La misión de detener a la diosa Rongomiñad ha fracasado. Ritsuka no fue la diosa Rongomiñad en absoluto, fue el mismísimo rey Arturo. Nuestro juicio se ha desviado por completo. Ritsuka apretó el puño. Sí, habían cometido un gran error. ¿Por qué resultó así? Al plantar la lanza sagrada y tener la intención de arreglar el mundo para el ciclo perpetuo de la historia de Gran Bretaña, no fue la voluntad de la diosa, sino del propio rey Arturo. Al recordar sus encuentros con sus camaradas, el rostro de la pelirroja revelaba una tristeza algo indescriptible. Mash, a su lado, le tomó suavemente la mano. Fueron los últimos maestros de la humanidad, agentes de la organización que preserva la historia humana, Chaldea. Hasta ahora habían reparado varias singularidades, siendo testigos de varias emotivas despedidas a lo largo del camino. El más reciente fue en Jerusalén en el año 1273, donde había aparecido una singularidad con fundación de orden humano ex. Representaba una desviación severa en la historia de esa singularidad. Convocada por Goetia, el rey Arturo empuñando la lanza sagrada, ella estableció la ciudad Santa Camelat en el desierto de Jerusalén, creó un árbol sagrado con la lanza sagrada y se propuso mejorar el mundo para la supervivencia perpetua de la historia de Gran Bretaña. Bajo el liderazgo de Bedivere, uno de los caballeros de la mesa redonda, Ritsuka y su grupo se embarcaron en un viaje para devolver la espada sagrada. El rey Arturo nunca podría querer destruir a la humanidad. Entonces juzgaron que era la voluntad de la lanza sagrada Rongomiñad la que se había apoderado de la voluntad del rey Arturo. Pero ellos fallaron. Bedivere llegó incluso a sacrificarlo todo, adhiriéndose a 1000 años de lealtad y perseverancia, presentando el brazo de plata destrozado a ese rey. Sin embargo, todo lo que recibió fue su fría respuesta. Piérdase. Desesperación. La desesperación total envolvió los corazones de todos. Ellos estaban equivocados. Esta no era la diosa Rongomiñad, era el mismísimo rey Arturo. Su propia voluntad era destruir el mundo. Para salvar al rey, debemos llegar a ese día con seguridad. Bedivere sacrificó su última vida, entregó el brazo de plata destrozado y los restos de su vida, y los envió de regreso a Caldea. La singularidad original continuó ardiendo con Human Order. Y una nueva singularidad, aún más aterradora, emitió una alarma masiva en Caldea. Era el año 527 DC en Britania, una enorme crisis que trastornaría al mundo entero, no por culpa de Goetia sino de una singularidad mutada. La ciudad espiral de la noche eterna, Londinium. Lo encontré. La imagen de una chica con un espléndido vestido con una mezcla de azul y rojo se introdujo apresuradamente en la comunicación. En la era en la que entraste, el rey Vortigern está a punto de sacar la lanza sagrada, causando que Britania regrese a la era de los dioses. Entonces, esta es la famosa historia de la batalla entre el dragón rojo y el dragón blanco.
Ritsuka, debes corregir este error y quizás también puedas resolver la singularidad en Jerusalén. El valor de la fundación del orden humano aquí es. La voz de Da Vinci de repente se detuvo atónita. Error. Caldeas no puede emitir un juicio sobre este error. ¿Error? ¿Qué significa eso? Ritsuka hojeó la información enviada por Chaldea, apretando ligeramente la palma de su mano y bajando sus ojos dorados. En su brazo había un patrón plateado como la hoja de una espada. Fue la última promesa hecha por Bedivere, quien quemó su última vida el andrajoso brazo plateado, también la huella de la Excalibur. Déjamelo a mí, Da Vinci-san, esta es la última promesa del maestro de la humanidad. Definitivamente no traicionaré la determinación de Bedivere-san. Espera. Ritsuka. Marsh. La voz ansiosa de la mujer volvió a sonar. Caldeas también detectó a otros dos convocados a esta era como ayuda para restaurar el orden humano. Su intensidad de Saint-Graph es. La voz de Da Vinci se detuvo por un momento, tragando un bocado de saliva. ¿Gran clase? El cielo nocturno estaba despejado, adornado con estrellas deslumbrantes. Junto a la piscina que reflejaba el brillante cielo estrellado, un hombre de cabello largo, vestido con una túnica azul, estaba pescando en el agua. Sostenía una rudimentaria caña de bambú en la mano y una trampa para peces tejida colocada a su lado. Sorprendentemente, no había ningún cebo en el hilo de pescar, solo el hilo de pescar se balanceaba en el agua, creando ondas sutiles. De repente, dos tenues llamas azules se encendieron detrás de la sombra del hombre, parecidas a fuegos fatuos, deslizándose lentamente hacia su espalda. No pescarás ningún pez así, pescador. Una voz apagada y zumbante sonó desde atrás. El hombre del moño levantó la cabeza, sonriendo mientras miraba a la figura robusta, tan alta como una pequeña montaña, que llevaba un casco de calavera. ¿No es esto que te atrapé, viejo? ¿Alguien puede adivinar quiénes son esas dos personas? Aunque uno de ellos es claramente reconocible porque esa persona es demasiado icónica, la pista para la otra persona es Caster, dado que Merlín ha perdido sus calificaciones debido a que perdió la vista, y Salomón ya sabes lo que significa porque le es imposible ser esa persona. Entonces, ¿quién crees que es el pescador? Si estás interesado en leer más de 30 capítulos, no dudes en visitar mis capítulos de Patreon. El cielo nocturno era vasto y desprovisto de nubes, adornado con un brillo celestial. Un anzuelo de pesca sin cebo se balanceaba suavemente sobre la superficie del agua, creando capas de delicadas ondas. En la piscina, un grupo de pequeños peces nadaban con curiosidad hacia el anzuelo, observándolo desde la distancia. Nunca habían sido atrapados, sin ser conscientes del peligro que acechaba en su interior. En cuanto a la persona que fue atrapada. Soy un pez. Declaró la robusta figura con armadura, emitiendo un zumbido ahogado desde su casco de calavera. La declaración sonó como una broma seca reconociendo el humor del otro. Sin embargo, en presencia del aura opresiva que emanaba del anciano, nadie podía encontrarlo realmente divertido. Era el viejo de la montaña, el rey de los asesinos que asesinaba a reyes, el asesino de los asesinos, gran asesino, Hassan Izapa. Pero. Jajajajaja. El hombre de pelo largo que estaba pescando se echó a reír inesperadamente. Parecía haber captado el humor de la situación, riéndose hasta que las lágrimas amenazaron con caer. Jaja viejo, todo el mundo piensa que eres el tipo de persona sin sentido del humor. El viejo permaneció en silencio por un momento. De hecho tengo sentido del humor. Solo eso, todos los que lo sintieron han muerto. ¡Puaj! No había forma de contrarrestar eso. Chapoteo. El hombre de pelo largo levantó la caña de pescar con una sonrisa y roció agua. Oh, nunca esperé que algún día estaría haciendo una misión contigo, viejo, a pesar de que nuestros superiores no tienen ninguna relación entre ellos. TSK, esto es realmente un suceso inusual. Parece el que estamos tratando esta vez es un personaje excepcionalmente complicado. El hombre extendió la mano, cogió suavemente el pequeño pez plateado atrapado en el anzuelo y se agachó para soltarlo de nuevo en la piscina. El pez había sido capturado. El pescador disfrutó del proceso de pesca. Y él es profesor de pesca y el pescador más famoso Grandcaster, Taigong Wang. Por cierto, no fue fácil para mí encajar en estos tiempos cada vez más caóticos, incluso las horas extras tienen que ser arrebatadas. El imponente anciano permaneció en silencio por un momento. Aquí igual. El hombre de cabello largo entrecerró los ojos, abriendo levemente un espacio, y un rastro de asombro brilló en sus ojos morados. Estaba comiendo y cantando canciones cuando de repente me llamaron para hacer horas extras, trabajo temporal sin pago de horas extras. Aquí igual. TSK, le pregunté a mi viejo en casa qué estaba pasando. Él solo sonrió con polvo en el rostro, luciendo esa expresión de una persona misteriosa que no revela secretos y está pidiendo una paliza.
El hombre de pelo largo entrecerró los ojos y se frotó la barbilla al recordar. Bueno, supongo que con toda probabilidad, el viejo mismo no lo sabe, así que solo puede fanfarronear. Aquí igual. La atmósfera se estancó ligeramente. El hombre de pelo largo levantó la vista, contemplando el vasto y despejado cielo nocturno, con una expresión genuinamente interesada en su rostro. ¿Es interesante qué tipo de persona atraería simultáneamente la atención de ambas partes? Levantó ligeramente la trampa para peces con las yemas de los dedos y la colgó de su brazo. Como no era lo suficientemente alto, tuvo que caminar ligeramente de puntillas al darle unas palmaditas en el hombro al anciano, resonó un eco hueco. ¿Había realmente una persona dentro de esa armadura? Vamos, es hora de trabajar. El extraño y magnífico atuendo, el imponente escudo y el sabio universalmente conocido. Dos hermosas chicas y un hombre de cabello plateado paseaban juntos por las calles de la capital de Orkney, atrayendo miradas curiosas de los transeúntes debido a su peculiar vestimenta y distintivo grupo. De hecho, el rey Arturo sigue siendo un gobernante noble y considerado incluso ahora. Los registros históricos eran precisos. Ritsuka no pudo evitar suspirar mientras observaban las escenas animadas y prósperas en las calles, llenas de risas y felicidad. En cambio, la ciudad santa que se había levantado en Jerusalén parecía un lugar infernal. Descubrir que el rey Arturo es una mujer ya es sorprendente, y sus virtudes son irreprochables, pero que podría haber cambiado su forma de pensar. Como gobernante tan honorable, no desearía la destrucción del mundo. Ritsuka reflexionó. ¿Qué tan virtuoso fue el rey? Esto era evidente con solo mirar las sonrisas en los rostros de la gente en las calles. Cosas así no se veían dentro de la ciudad santa de Camelot, solo los refugiados demacrados y de piel amarilla con rostros marcados por el entumecimiento y el sufrimiento. Vi crecer a Lily todo el tiempo si quieres saber quién la ha influido más. El mago de cabello plateado con ojos cerrados y manchados de sangre sonrió gentilmente. Estaba muy consciente del propósito de Chaldea al venir aquí. Por supuesto, estaría al otro lado del mar, tu aterrador enemigo, el hijo del dragón blanco. ¿El hijo del dragón blanco? Marsh ladeó la cabeza. En Caldea le habían enseñado sistemáticamente historia humana. La batalla entre el dragón rojo de Gran Bretaña y el dragón blanco de Gran Bretaña fue un episodio clásico de la historia, adaptado y cantado en varias leyendas y poemas. Pero nunca escuché que el rey Vortigern tuviera descendencia en la historia. Marsh dijo mientras revisaba la información de Chaldea. En la historia de la humanidad, Vortigern encontró su fin bajo el asalto del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda y no dejó descendientes. Si fue la bruja Morgan, dijo Merlín con una sonrisa, desarrollé a Lily, la hija del dragón rojo, y le quité su posición como rey. Parecía insatisfecha, así que conspiró con Vortigern y desarrolló al hijo del dragón blanco. Y ahora, ella no solo ha desarrollado al hijo del dragón blanco sino también a la reina de ese hijo. Jaja, debo decir que esta bruja realmente sabe cómo jugar el juego. El tono juguetón de Merlín era ligero y aireado, casi como si estuviera bromeando. Las enredadas relaciones familiares en Britania hicieron que Ritsuka y Marsh intercambiaran una mirada, sus caras ligeramente sonrojadas. La pelirroja se frotó la frente y comenzó a intercambiar información con Da Vinci de Caldea. Ya veo, la más mínima desviación de la bruja Morgan ha llevado a una divergencia tan masiva en la historia. Sí, si lo consideramos más de cerca, su motivo parece muy razonable debido a que Merlín creó al rey Arturo como la hija del dragón rojo. Ella también quería crear un hijo del dragón blanco al perder su trono. Desarrolló una mentalidad algo similar, es la naturaleza humana. Este, hijo del dragón blanco, podría ser la razón fundamental para la formación de la singularidad. Sin embargo, simplemente agregar un personaje no es suficiente para desviar los valores fundamentales del orden humano al nivel de error que hizo exactamente este hijo del dragón blanco. Preguntó Marsh. Es una situación complicada. Si te quedas en la ciudad por algún tiempo, puedes preguntar a los ministros del condado de Orkney y ellos podrán brindarte más información. El grupo se detuvo y miró el magnífico y extravagante castillo que tenían ante ellos. Este era el palacio del rey Arturo. Si quieres saber más, entra, cuéntales tu propósito. Y Lily no quiere verme, así que me quedaré atrás por ahora. Marsh expresó sorpresa. Merlín, una persona amable como tú, ¿no le agrada al rey Arturo? Tan pronto como terminó de hablar, una bestia de nieve esponjosa emergió del abrazo de Marsh, se posó en su hombro y le mostró los dientes a Merlín. Fou, muere, Merlín. Ajaja. Merlín levantó las manos en señal de rendición. ¿Por qué interferí con sus sentimientos? Este tipo de cosas es difícil de persuadir, especialmente si son ustedes, deberían entenderlo, ¿verdad? Con una sonrisa significativa, Merlín se fue, su figura se disolvió en pétalos. El significado implícito en sus palabras hizo que Senpai y Kowai intercambiaran otra mirada, sus mejillas se sonrojaron nuevamente.
Se habían enfrentado juntos a la vida y la muerte en su viaje, dispuestos a sacrificar sus vidas el uno por el otro. ¿Era esto simplemente un vínculo de camaradería? Sí, es un complicado entrelazamiento de amor y odio. Parece que ahora lo entiendo un poco. Susurró Ritsuka. Al recordar la expresión decidida en el rostro de ese rey, parecía muy familiarizada con ese tipo de expresión. Porque ella misma había tenido la misma expresión. Era la expresión que aparecía en el rostro de uno cuando estaba dispuesto a destruir el mundo para salvar a una sola persona. Han pasado 5 meses. Morgan todavía no ha regresado. Empujando a su hija en un columpio en el jardín, donde ella ríe alegremente, siente que poco a poco se acerca un escalofrío. Incluso en un ambiente con una temperatura de -2 grados, puede sobrevivir sin ningún problema. Este escalofrío no proviene del entorno sino de lo más profundo de tu corazón. Es la intuición que pertenece a la forma de vida suprema. Morgan, algo debe haber sucedido. Realmente quieres ir al mar interior del planeta para encontrar a tu esposa, pero como hijo del dragón blanco, sientes constantemente esa resistencia al igual que Vortigern. También eres rechazado por el mar interior del planeta. Además, te guste o no, tienes que quedarte en Londinium, esta gran ciudad fortaleza. Solo tú puedes servir como última línea de defensa para Vortigern. Sobre el cielo, nubes oscuras en forma de espiral comienzan a acumularse, exudando un color gris silencioso y desolado. En el centro de esas capas de nubes arremolinadas hay un agujero, como si se hubiera abierto un agujero en el mundo. Tienes una vaga premonición. No dentro de 2 años, sino dentro de este mes, tu padre está a punto de sacar el ancla del planeta. Como si tu premonición se estuviera haciendo realidad. De repente, llegaron informes inquietantes desde el frente. El rey Arturo reunió un ejército celta sin precedentes y comenzó a cruzar el mar, lanzando un feroz asalto hacia el reino. El impulso de su ejército fue magnífico, casi agotando todo el poder nacional en esta batalla, aparentemente intentando atravesar directamente el centro de Londinium. Tú, concentrándote en las líneas del frente, transmitiste la orden de defensa pasiva. El momento de la batalla decisiva está por llegar. Entiendes que Artoria aprovechará esta última oportunidad para matar a Vortigern en este campo de batalla. La gran cantidad de gente común y corriente no significa nada para ella. ¿De qué sirve huir? ¿De qué sirve escapar? La gente común tiene miedo a la muerte por naturaleza, e incluso tú no eres una excepción. Sabes que los sajones no están del mismo lado que tú, pero salvar tantas vidas como sea posible sin dañar a los inocentes sigue siendo algo bueno. Morgan no está aquí, y la única persona que puede convertirse en la única línea de defensa del país contra ella eres tú, Auden Pendragon. El rey Arturo, liderando a los caballeros de la mesa redonda, avanzó suavemente a través de su reino. Cada vez que llegaban a una ciudad, encontraban una resistencia mínima. O más bien, no hubo resistencia alguna, como si el otro lado estuviera abriendo las puertas de la ciudad, dando la bienvenida a su llegada. A las fuerzas militares siempre se les prohibió incendiar, saquear y saquear. El ejército de Artoria también tenía una estricta disciplina militar. La riqueza acumulada por los aristócratas a los que había sometido podría llenar los castillos de todo el condado de Orkney, y sus caballeros de la mesa redonda apilados juntos no podrían igualarla sola. ¿Quién se atrevería a desafiar sus órdenes? Además, la mayoría de su ejército eran originalmente plebeyos, habían recibido el favor de Artoria y eran increíblemente leales a ella. Así, surgió una extraña visión: Artoria montada en su majestuoso caballo, seguida por su disciplinado ejército celta, marchando lentamente por las calles de las ciudades del reino anglosajones. La gente de las ciudades no les temía, en cambio, parecían curiosos, incluso encantados, cuando les dieron la bienvenida. Porque, durante todo el viaje de Artoria, los vecinos no habían sufrido ningún saqueo ni conflictos que provocaran heridos. La proclamación del rey Artoria, suprema y eternamente saludable, decía que se trataba de tropas enviadas por el rey Arturo para negociar la paz y que se les debía dejar entrar directamente. Al principio la gente tenía algunas preocupaciones, pero al ver al ejército ordenado al otro lado, se relajaron y comenzaron a verlos como tropas que venían a negociar la paz. Entre la multitud que les dio la bienvenida, no solo se encontraban los plebeyos sajones que poco a poco se habían ido asentando, sino también muchos celtas. Estos eran los refugiados celtas que Albin había acogido y acogido, desplazados por la guerra. Independientemente de la raza, les había concedido el estatus de residentes. Al principio, hubo cierta hostilidad mutua entre las dos razas, pero al final todos trabajaron juntos por el bien de sus países de origen y participaron activamente en la producción y la construcción. Porque, desde que cesó la explotación de los nobles, después de pagar los impuestos adecuados, todos los demás productos agrícolas les pertenecían. Albin emitió monedas acuñadas para su circulación como equivalente común. Incluso hubo oficiales agrícolas especializados que, por desempeño y promoción, trabajaron arduamente para enseñar y promover técnicas agrícolas.
Cada parte de su trabajo produjo cosechas que hicieron sus vidas más cómodas y les brindaron estabilidad y felicidad a ellos y a sus queridas familias. Solo después de hundirse en el infierno se dieron cuenta de lo que realmente era el cielo. Las hambrunas y las incursiones caóticas del pasado, donde la abundancia de cada estación todavía provocaba hambruna, habían desaparecido hace mucho en esta isla. La enemistad de sangre milenaria entre sajones y celtas parecía haber disminuido gradualmente en estos 3 años. La gente comenzó a darse cuenta de que eran personas comunes y corrientes que buscaban la paz mental. Los residentes que estaban a ambos lados de la calle aplaudieron la llegada de Artoria, derramando lágrimas de emoción ante la perspectiva de que esta guerra de larga duración finalmente llegara a su fin. De vez en cuando, las familias separadas durante la guerra se reconocían entre la multitud y se abrazaban entre lágrimas. Liderando al ejército al frente, montando a caballo, la expresión de Artoria parecía distante y congelada. Bajo la misma luz del sol brillante. En el mismo escenario acogedor. Sus pensamientos parecieron regresar al día en que desenvainó la espada de la selección. El caballero oscuro estaba al final del camino, quitándose suavemente el casco y sonriéndole suavemente. ¿Cuánto tiempo sin verte, Artoria? Alvin. Murmurando este nombre. El corazón de Artoria parecía atravesar montañas y mares. A su lado, Ritsuka y Mash, que montaban a caballo, también miraban fijamente esta conmovedora escena. Después de reunirse con el rey Arturo, dio la bienvenida y comprendió su llegada. Durante el tiempo que pasaron juntos, Ritsuka entendió naturalmente que Artoria era de hecho un rey admirado y respetado por su virtud y nobleza. Sin embargo, ella permaneció en silencio sobre su pasado con Merlín y su relación con el hijo del dragón blanco, sin querer discutirlo. Pero eso no afectó su comprensión y cooperación mutuas. Porque, el aspecto más crucial de esta singularidad no residía en el hijo del dragón blanco sino en el rey Vortigern, que estaba a punto de sacar la lanza sagrada, con la intención de provocar el regreso de la era de los dioses. Mientras se pudiera detener a Vortigern, la singularidad podría repararse. Artoria unió fuerzas con ellos, precisamente preparándose para ir a derrotar al rey Vortigern. En cuanto al hijo del dragón blanco, el rey pidió que, en la medida de lo posible, se preservara su vida, alegando que simplemente había sido hechizado por Vortigern y que no era inherentemente malvado. De hecho parecía ser el caso. Durante varios días desde que entraron en territorio enemigo, Ritsuka y sus compañeros no habían encontrado ninguna resistencia. Más importante aún, no habían experimentado dentro del reino la reputación maliciosa difundida por los antiguos aristócratas, ahora ministros, sobre el hijo del dragón blanco. Claramente, lo que vieron fue felicidad. Era una felicidad aún más pacífica y tranquila que en el condado de Orkney. No se trataba de estar confinado y reprimir los deseos, se trataba de ganar paz a través de la búsqueda de una vida más bella y vibrante, llena de alegría y progreso. Toda la gente sonreía. Se decía que el rey de este país era una persona muy malvada. ¿Malvado aún así la gente sonreía? Ritsuka podía decir si esas sonrisas eran genuinas o falsas. Calles limpias, casas ordenadas, mercados que venden una variedad de alimentos, productos y ropa deslumbrantes. Personas vestidas con prendas cuidadosamente confeccionadas, los sonidos de la alfabetización en las escuelas, toscos pero que ya muestran escala en la impresión de libros. Y a lo lejos, esos brillantes campos de trigo dorados meciéndose con el viento en las llanuras. Como si la risa pudiera crear el ambiente, pero ¿qué pasa con el espíritu de una nación? ¿Cómo podría disfrazarse eso? Ritsuka observó todo en silencio. A su lado, Mash también estaba perdido en sus pensamientos. En las pupilas de la peli violeta se reflejaba algo llamado felicidad. Era algo que nunca había entendido desde que fue creada como humana artificial, hasta que conoció a su senpai. Nunca antes había habido tanta felicidad, tan cerca de desbordarse, reflejada en sus ojos. Sin tambores, sin música. Solo risas. Sin embargo, sonaba como la canción más conmovedora. Detrás de Artoria, los rostros de los caballeros a caballo eran feos y sombríos. La mayoría de ellos eran de noble cuna. Ver a los plebeyos vivir felices los hacía sentir peor que su propio sufrimiento. ¿No deberían todos los plebeyos ser sumisos y obedientes? Su propio país todavía estaba sufriendo, pero esta gente del país enemigo, envuelta en la sombra del hijo del dragón blanco, ¿por qué estaban tan felices? ¿Por qué? ¿Por qué eran aún más felices sin el gobierno de los nobles? Esta escena llenó de resentimiento sus corazones vacíos. Las calumnias contra Artoria nunca habían cesado desde que los nobles se disolvieron en su reino. Imitando las políticas del enemigo, ¿cómo podría ser esa la conducta de un rey? Los aristócratas caídos, ahora ministros, no se atrevían a criticar a su rey, pero nunca habían dejado de manchar el nombre del rey regente al otro lado del mar. Después de todo,
él fue quien causó todos estos problemas, lo que llevó al saqueo de sus hogares. Los nobles lo maldijeron, lo vilipendiaron, esperando que fuera al infierno. Además, su país se iría al infierno con él. Querían mostrarles a los plebeyos que lo vitoreaban cómo sería el destino de un país sin nobles. Ahora lo vieron. Este era el destino. El país del otro lado estaba gobernado incluso mejor que el suyo. Observando las herramientas agrícolas meticulosamente elaboradas colocadas en varios hogares. En el pasado, las finas herramientas de hierro solo los nobles tenían ese tipo de equipo, ¿y quién usaría el precioso hierro para fabricar herramientas agrícolas? ¿No fue eso un desperdicio? Si estas herramientas se fundieran en armas. La vitalidad contenida en ellos hizo que los caballeros sintieran palpitaciones. Ahora los caballeros entendieron, la decisión de su rey fue realmente tan sabia. Si no hubieran seguido su ejemplo, su país habría sido arrojado al basurero de la historia por mucho tiempo por el enemigo. Pero ¿cómo podrían los caballeros aceptar, cómo podrían admitir? Aceptando que eran basura histórica. Comparado con la ira impotente de los caballeros. El maestro de Chaldea estaba contemplando la pregunta más profunda. El rey de las ascuas, carnicero, tirano. Culpado por miles, maldecido por decenas de miles. ¿Qué clase de persona era el llamado hijo desastre del dragón blanco? Sus logros fueron claros, su reputación abismal. Él, como un rey perfecto, estableció este reino perfecto en la tierra. Su gobierno trajo felicidad y paz al pueblo, pero bajo la bandera de Vortigern, parecía querer subvertir y destruir este mundo nuevamente. Contradicción. Vida y muerte, infinitas, una persona llena de infinitas contradicciones como una espiral sin fin. Realmente peculiar. En el corazón de Ritsuka surgió una curiosidad infinita sobre este nombre. Una persona que podía sentir un encanto tan infinito sin siquiera conocerlo, le recordaba a alguien en la realidad, un mago con el que solo había conocido brevemente. Alvin Pendragón. La pelirroja miró al cielo, murmurando. ¿Qué tipo de persona eres? En profundidades desconocidas, dentro de cuevas llenas de raíces. Las luces fluorescentes que fluían dentro de las raíces parecían más tenues que hace 3 años. Alvin, con sus ojos grises, contempló esta escena y luego bajó ligeramente los párpados. Su cuerpo se agachó lentamente, encontrándose con la mirada de la pequeña y adorable niña de cabello plateado que tenía delante. Melusine, siempre ha sido obediente. Mientras acariciaba el cabello plateado de su hija, se rió suavemente. Eres una buena chica, ¿verdad? Sí. Soy una buena niña. Papá. Melusine parpadeó, asintió vigorosamente y saltó su mirada recorrió lentamente su entorno. ¿Dónde está esto, papá? Es bonito, pero tan oscuro. Este es nuestro sótano, un escondite para jugar al escondite. El joven de cabello plateado habló en voz baja, luego escuchó la voz inocente de su hija. Papá, te vas. Alvin guardó silencio por un momento. Una sonrisa amarga apareció en su rostro. Si mamá ha emprendido un largo viaje. Papá necesita cuidar al abuelo. Tienes que quedarte aquí solo un rato. He preparado todo lo que te gusta comer. Si tienes hambre o sed, recuerda comer. Sé que tienes miedo de estar sola, miedo de las sombras, Melusine, pero no tengas miedo, porque hasta las sombras son papá. Como siempre, mi querida Melusine. Este es un juego de escondite. ¿Entiendes las palabras de papá? Mirando al papá que tenía delante con los párpados bajos. Melusine parpadeó con sus profundos ojos azules. Ella sintió vigorosamente. Era solo un juego de escondite, y ella era la mejor escondiéndose. En cualquier caso, no salgas. No importa las vibraciones que sientas, no importa los sonidos que escuches, no salgas, Melusine. Mamá vendrá a buscarte. Mami vendrá a buscarme, entonces, ¿y tú, papá? Pero no hubo respuesta. Como siempre. Antes del juego del escondite, papá la abrazó y le hizo un gesto para que se callara. Melusine se escapó silenciosamente. El último abrazo, ese calor desapareció poco a poco, al igual que la figura descolorida de su papá. Se agachó en silencio en la oscuridad, las profundas sombras envolvieron todo su cuerpo, pero esta vez Melusine no sintió miedo. Porque papá lo dijo. La sombra era él. Melusine se acurrucó en la sombra. Era como si todavía estuviera acurrucada en el cálido abrazo de su padre. Han pasado 15 días y el gran ejército del rey Arturo está a punto de asediar la ciudad. Hace mucho que evacuaste a todos los soldados y residentes. Esta ciudad fortaleza que alguna vez fue próspera bajo tu gobierno ahora yace en silencio, como una ciudad muerta. Los números no tienen sentido, en toda esta isla, solo tú puedes asumir la responsabilidad de proteger Vortigern. Silencioso e inmóvil, estás en lo alto del gran castillo aunque es pleno día, tu entorno parece estar envuelto en sombras parpadeantes como llamas.
Una extraña capa de nubes en forma de espiral que fluye lentamente se cierne sobre el horizonte de la ciudad, una señal de la inminente proyección del ancla del planeta. Agarra suavemente la empuñadura de tu espada, desatando el resplandor de la forma de vida suprema sin reservas. En un instante, la luz del sol es devorada por ti. La intensa luz del día se transforma rápidamente en una profunda noche eterna. Un cielo nocturno tenue y sin luz envuelve todo el firmamento de Londinium, con tu propia fuerza. Has alterado por completo los fenómenos celestes de esta ciudad fortaleza. Londinium acoge un silencio y una tranquilidad parecidos a la noche eterna. El sol abrasador cuelga alto y todas las cosas crecen. Toda Gran Bretaña parece prosperar como siempre. Sin embargo, no importa cuán intensa sea la luz del sol, no importa cuán brillante sea el sol, no puede penetrar la sombra del hijo del dragón blanco que se cierne sobre la ciudad. La ciudad bajo la espiral de la noche eterna es también el campo de batalla definitivo. Bajo esta espiral de la noche eterna se encuentra el salvador de los villanos bañado por la sombra sin luz, es el momento del encendido del rey. Tal como era hace 10 años, de pie en la torre alta del castillo. Tu mirada se eleva gradualmente, mirando hacia los confines más lejanos de esta tierra. Al borde de la extinción, una brillante luz dorada emerge débilmente del horizonte. Bañado por esta luz del sol clara y estimulante. El ejército celta que avanza ha cruzado el paso final. En el horizonte lejano e ilimitado, pareció haber una repentina oscuridad. Todos parecieron sentir algo y levantaron la mirada hacia el final del camino, donde se encontraba la magnífica ciudad fortaleza. Silbido. El sonido de los jadeos resonó incesantemente. Todos quedaron estupefactos, mirando fijamente la escena que se asemejaba a la ira divina. Les quitaron la luz del día. La luz del sol fue devorada por él. Una sombra profunda y vasta cubría toda la ciudad. Solo quedó la eterna espiral nocturna de Londinium, girando lentamente como un fascinante vórtice, devorando locamente la cordura de todos los presentes. Por un momento. El silencio lo envolvió todo. El mundo quedó en silencio. La oscuridad invadió, envolviendo las mentes de todos en incertidumbre. La espiral retorcida e interminable de nubes parecía engullir la razón de las personas. Los tentáculos húmedos y pegajosos se retorcieron y se deslizaron, infundiendo miedo y pánico. Monstruos. Los soldados en las filas, completamente destrozados por esta visión, comenzaron a gritar incontrolablemente y el pánico se extendió como un virus. Esa persona es la oscuridad misma. ¿Disparar flechas y maldecir a la oscuridad pueden dañar incluso una fracción de la oscuridad? No, sin la luz, la oscuridad silenciosa solo los envolverá silenciosamente. Como gente común, ¿cómo pueden resistir tal poder? ¿Cómo pueden atacar tal oscuridad? En ese instante, todos entendieron. Los números no tienen sentido. La gente común no necesita poner un pie en este campo de batalla, solo los envía a la muerte. Incluso la mayoría de los caballeros de la mesa redonda, sus espadas comenzaron a temblar. La mano de Ritsuka tembló ligeramente, como si la marca del brazo plateado estuviera a punto de salir a la superficie. Al ver ese momento en el que la ciudad estaba envuelta en una noche eterna, comprendió instantáneamente por qué esta singularidad era incluso más aterradora que la ciudad Santa Camelot en las alertas de Chaldea. La ciudad espiral de la noche eterna, Londinium. Devorando todo lo que se llama luz. Masha agarró la mano de Ritsuka. Se miraron con palpitaciones. Todos, en este momento, no pudieron evitar tener miedo. Excepto ella. Como el otrora brillante campo de trigo. El suave cabello dorado se balanceaba ligeramente con el viento. Artoria levantó la mirada y lo miró, quien se había convertido en un punto en el punto más alto de la ciudad que ahora estaba consumida. Hizo guardia durante la noche. Ella se bañó en luz. Bajo el entretejido de luz y oscuridad, se miraron implacablemente. Su cabello plateado se esparció por el viento. Él sonrió como siempre. Justo como su sonrisa una vez. Igualmente cálido, igualmente brillante. ¿Cuánto tiempo sin verte, Artoria? Dijo suavemente. La chica de cabello dorado levantó la mano aturdida, como si quisiera tocar su rostro a través de los miles de metros de luz y sombra. He venido a salvarte, Alvin. Si estás interesado en leer más de 30 capítulos, no dudes en visitar mis capítulos de Patreon. Parado en lo alto de la cordillera. Taigong Wang se agachó bajo la sombra de un árbol, pescando con su sombra, mirando a lo lejos la ciudad fortaleza envuelta en la noche eterna, sintiéndose algo asombrado. ¿Qué tipo este ya es el prototipo de un vasto dominio? Si va más allá, sería considerado una gran hechicería reemplazando la realidad con una esfera de realidad, compuesta de paisaje mental. Su energía mágica, incluso a tal distancia, me hace palpitar viejo, está a solo un paso de convertirse en bestia. Recordando las diversas experiencias de los últimos 2 meses.
La caña de pescar en la mano de Taigong Wang se balanceó y emitió un suspiro. Los héroes no son libres de elegir su destino. Ay, lamentable, lamentable. Quiere que la gente de la isla sobreviva lo máximo posible, pero lamentablemente el destino a menudo no cumple con nuestros deseos y las circunstancias lo han empujado hoy a esta situación. No, en realidad tuvo una premonición, ¿no? Él mismo eligió este camino. Al lado del hombre, la corpulenta figura del rey asesino permaneció en silencio. Las llamas azules parpadearon en las cuencas de sus ojos y, después de mucho tiempo, dejó escapar un profundo zumbido. Las campanas de la tarde doblan. Ya llevaban 2 meses en esta singularidad. Mientras esperaban que Chaldea avanzara, los 2 grandes sirvientes reunieron información a través de diversos medios. Ahora, naturalmente, entendieron lo que había sucedido en esta isla. La era final de los dioses se está desvaneciendo. La riqueza y la belleza restantes de Britania no son más que restos fugaces. Esta es la fortuna de innumerables humanos futuros, pero el dolor de las generaciones en esta isla. En esta singularidad, como última voluntad de Britania, el rey Bill Vortigern está a punto de proyectar con éxito la lanza sagrada y traer de vuelta la era de los dioses. Esto podría considerarse un cambio total de la historia humana y algo que la contrafuerza nunca podría permitir que sucediera. El Vortigern de la historia de la humanidad no llegó a este punto, pero la variable que llevó a esto es. Esa variable eres tú, hijo del dragón blanco. Mirando a la persona en lo alto del castillo. Taigong Wang murmuró para sí mismo. Esta vez, como Grand Caster, fue convocado a esta singularidad por Counterforce, obteniendo la habilidad Clarividencia X. Sin embargo, es extraño, mi clarividencia ni siquiera puede verlo. Taigong Wang ahora solo usa la visión lejana más básica, que es la visión a simple vista. Si activa Clairvoyance X y observa todo en este mundo a través de su autoridad, la figura de esa persona desaparecerá de su campo de visión. Interesante, fascinante. Taigong Wang agitó la caña de pescar que tenía en la mano y las ondas parecieron extenderse en la sombra. Esto no es algo que pueda lograrse mediante la transferencia espiritual o el desplazamiento de rayos, ni tiene nada que ver con Goetia o la invocación por la contrafuerza. Él no es una persona de esta época, no, ni siquiera decir eso es exacto. Taigong Wang reflexionó por un momento. Debería decirse, inexistente. Es alguien que no debería existir. Primero Hassan ladeó la cabeza. ¿Extranjero? No, viejo, incluso si es un extranjero, debería haber rastros de su existencia. Los dioses exteriores que quieran descender a este planeta deben unirse a un espíritu que estará imbuido del aura de Gaia. Taigong Wang negó con la cabeza. Su voz sonaba emocionada. Ni siquiera la clarividencia puede ver la esencia de su alma, quizás sea un producto que se escapa del Tao. Tao. También conocido como raíz. La perfección, la verdad, el vórtice del caos, el exterior del mundo, toda causalidad. Diferentes culturas tienen diferentes nombres para Ruth. Según el entendimiento del ermitaño, también es. Los registros a casa. Primero Hassan reflexionó un poco. Sí, lo entiendes, ¿no es así, viejo? Vortigern es insignificante. Esta persona, Auden Pendragon, es el propósito por el cual los viejos nos empujaron aquí. Silbido. Taigong Wang levantó la caña de pescar. Una sombra, así como así, la pescó desde la lejana ciudad fortaleza a miles de metros de distancia. Extendió la mano y sus dedos levantaron suavemente la delgada y casi invisible sombra. Claramente era una sombra, pero parpadeaba como llamas. Solo un momento de contacto. Silbido. Las yemas de los dedos de Taigong Wang de repente emitieron un leve silbido. La piel de sus dedos comenzó a marchitarse y arrugarse lentamente. ¡Guau! Esto puede incluso quemar mi alma. Estallido. Una llama de color púrpura oscuro surgió rápidamente en la palma de Taigong Wang, dispersando la sombra. Después de apagar la llama, se dio una palmada vigorosa en la palma y las mangas para asegurarse de que la cosa había desaparecido por completo, antes de finalmente soltar un suspiro de alivio. Chupándose los dedos, Taigong Wang mostró una expresión de alivio. Primero, Hassan se limitó a observarlo en silencio. Tan familiar, el aura del abismo. TSK, así es, ese niño es de tu clase, viejo. Chupándose los dedos. La piel de sus dedos finalmente volvió a su estado terso. Luego, Taigong Wang se limpió la saliva de su armadura. No solo tocó el concepto de muerte, sino que su hechicería también tiene el efecto de quemar almas. No te importa, porque ya estás medio muerto. Pero a mí particularmente me disgustan las cosas tan problemáticas.
O debería decir, nuestro santo gráfico no es suficiente para lidiar con esa persona, él es el último rayo de Edge of Gods, e incluso con la incorporación del equipo de abajo, todavía es difícil. Necesitamos más grandes sirvientes y contraguardianes. Para garantizar una tasa de corrección del 100%, la fuerza contraria definitivamente enviará más personas. ¡Qué espectáculo! Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos una batalla tan emocionante. Anticipándose a la situación posterior. Los ojos morados de Taigong Wang se abrieron levemente, luego miró con interés la cima de la torre más alta de Londinium, al hombre universalmente temido, Alden Pendragon. Alden Pendragon, ¿quién eres realmente? No, ¿qué eres exactamente? En trance, como si sintiera algo. El joven de cabello plateado volvió ligeramente la mirada y miró hacia atrás. Taigong Wang inmediatamente cerró los ojos y tomó la mano de First Hassan. Las figuras de los dos parecían ondear como espejos de agua y, en un instante, fueron transportados al punto ciego en el campo de visión detrás de la montaña. ¡Oh Dios! Taigong Wang se cubrió el corazón y se rió entre dientes. Casi me atrapan, qué tipo más aterrador. Eso ni siquiera es lo más aterrador, caballeros, tengan cuidado con la extraña espada en su mano. Pétalos carmesí cayeron del cielo. La figura del mago de las flores apareció silenciosamente detrás de los grandes sirvientes. Ambos se giraron como si sintieran algo. Como grandes sirvientes o candidatos de cada uno, todos estaban familiarizados entre sí. Ver el rostro de Merlín, sus ojos cerrados y la sangre fluyendo de sus cuencas. Primero Hassan hizo un sonido de reconocimiento y permaneció en silencio. Una expresión burlona apareció involuntariamente en el rostro de Taigong Wang. Merlín, ¿cómo terminaste en un estado tan lamentable? Ante esas palabras, Merlín solo pudo sonreír amargamente. ¿Qué opinas? ¿O no es de extrañar? Pensé que esta era de Britania era tu territorio porque yo, como gran lanzador, soy convocado, mientras que tú no viniste. Taigong Wang se echó a reír, incapaz de contenerse. Ja ja ja. Ya veo, es porque estás ciego. Conocía el temperamento de este medio íncubo. Le gustaba burlarse de los demás, pero ahora se había convertido en el blanco número uno del ridículo. Merlín, que había perdido clarividencia, ya no tenía las calificaciones para ser convocado como gran lanzador, siendo efectivamente expulsado del candidato a gran lanzador. ¿Por qué bromear, pescador? Merlín sonrió y dijo, puede que haya perdido la clarividencia, pero si no tienes cuidado, podrías terminar en un estado igualmente miserable. Somos solo proyecciones de la contrafuerza, ciegas o no. Taigong Wang se rió entre dientes, pareciendo despreocupado. De hecho, fueron convocados y proyectados por la contrafuerza, y este cuerpo simplemente fue moldeado por ella. Incluso como proyecciones de Grand Servant, ser convocados como agentes era una especie de limitación en sus habilidades. Era como sacar un balde de agua de una piscina, sin poder ejercer toda su fuerza. Los llamados Grand Servant eran cubos un poco más grandes. O más bien, fueron diseñados específicamente para lidiar con la bestia. Normalmente, no terminarían como proyecciones de Grand Servant. Sin embargo, aunque no pudieron ejercer toda su fuerza. La ventaja de hacerlo es como es solo una proyección, no hay remordimientos incluso si está dañado. J.E. Ante la respuesta de Taigong Wang, Merlín no pudo evitar reírse. Realmente no quería recordárselo a estos dos, pero le preocupaba que la negligencia al derrotar a Alvin condujera al fracaso. Incluso si es una proyección, ¿y qué? Inténtalo, esa espada puede atacar directamente la esencia de tus espíritus heroicos. La sonrisa en los labios de Taigong Wang se congeló por un momento. Primero, la armadura de Hassan emitió un sonido metálico. No puede existir tal arma. El tono de Taigong Wang se volvió solemne. Romper los espíritus heroicos equivale a traspasar la barrera del mundo y el trono de los héroes. ¿Crees que estoy ciego? A pesar de su propio sufrimiento. Al escuchar el tono incrédulo del otro, Merlín no pudo evitar sentirse algo satisfecho. Mis ilusiones fueron atravesadas por su espada, hiriendo mi cuerpo en el mar interior del planeta. ¿Qué efecto? Taigong Wang y First Hassan se miraron. Así es. Si ese fuera el caso, podría ser posible dañar su esencia en los espíritus heroicos a través de la proyección. ¿Qué clase de espada es esa? ¿Una especie de espada sagrada británica? Taigong Wang había notado la extraña espada espiral en el oponente, pero al no poder reconocerla, pensó que era solo una espada sagrada británica ordinaria. Después de todo, había demasiadas espadas sagradas en Gran Bretaña, no podían contarlas incluso si usaban ambas manos y pies. Incluso si se trata de Excalibur, que está libre de 13 restricciones, no podría penetrar a los espíritus heroicos de esa manera. Merlín sacudió la cabeza y frunció el ceño.
No puedo identificar esa espada sagrada, no, ni siquiera es una espada sagrada, y ni siquiera es una espada que debería existir en este mundo. Tales palabras hicieron que ambos grandes sirvientes cayeran en la contemplación. Al recordar la figura de esa persona, Taigong Wang sonrió levemente. Una persona que no debería existir, empuñando una espada que no debería existir es como un insecto en el mundo, un tipo verdaderamente intrigante. Primero, la armadura de Hassan resonó cuando dio un paso y se dirigió hacia la ciudad fortaleza debajo de la montaña. Un aura familiar. Él es un asesino que ha tocado mi dominio. En ese caso, iré a encontrarlo. O no puedo dejar que tú te diviertas toda, viejo, es inútil jugar a ser parientes, ver para creer. El hombre de pelo largo y el fornido asesino descendieron la montaña paso a paso. Aunque sus pasos parecían ligeros, parecieron recorrer cientos de metros en un instante. Mirando la gran sombra en el centro de su visión de color blanco grisáceo. La sonrisa de Merlín permaneció congelada en su rostro, pero ya no había una pizca de gentileza. En cambio, parecía algo escalofriante. Lucha y luego encuentra tu final inquebrantable. Este es el destino inquebrantable.